Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen viernes para todos, buen viernes para todos. Bienvenidos, bienvenidas al Pase, 10 de la mañana, 8 minutos en toda la República Argentina hasta las 12, acá en el Destape, haciéndoles compañía con toda la información, con todo el análisis y ese extra que sabemos darle con esta maravillosa mesa de profesionales que me acompaña el día de hoy. Can Devoto, buen día. ¿Cómo Un gusto estás? saludarte nuevamente. Tanto tiempo. Por segunda vez en 15 minutos. Adrián Murano, buen día, ¿qué tal? Fero Soriano, ¿Qué tal, el Nicolás? gusto. Matías Colombati, Buenas. bienvenido nuevamente al Pase del Destape. ¿Cómo les va? Gracias. Tanto tiempo. Buen día, ¿cómo andan todos? Bien, ¿Todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Bárbaro, muy contento de estar aquí? acá, muy contento de verlos. Qué suerte que ¿Cuánta gente contestaste linda? eso, pues si decías lo contrario, ya está, inremable el Toda resto gente de- linda, gente amable, gente que trata bien. Diego Genud, buen día, ¿cómo Nico, estás? Buen día, ¿cómo va eso? Bien, muy bien. Había un código sí. de remeras negras y nadie me avisó. ¿Sabés que estaba A mí viendo eso, tampoco. no? Es un dress code. ¿Qué onda? No, es que salen de acá y se van a tocar con Johnny Cash. Ah. Tenemos un día lleno de información, como siempre. La verdad, este país no nos deja aburrirnos y el mundo tampoco. Vamos a estar hablando en un rato del golpe a la ciencia que se ejecutó en estas horas, porque realmente yo hablé con un par de personas que tienen que ver con el sistema de ciencia y tecnología argentina, tanto a nivel estatal como también en el sector privado, y me dicen, no hay, por lo menos desde la noche de los bastones largos hasta acá, un antecedente de una medida tan profunda dirigida a destruir el sistema de ciencia nacional, y eso lo tenemos que entender además en el marco de la entrega del plan nuclear argentino que se está haciendo. Es decir, ahí hay mucha tela para cortar, porque no es solo destrucción por la destrucción en sí misma, sino que es destrucción y entrega, es destruir para entregar. Pero además de eso tenemos información económica, porque están saliendo algunos datos de inflación que no son los que el gobierno esperaba, justo cuando el gobierno había salido con mucho optimismo a decir vamos a bajar la velocidad de la mini evaluación del crawling peg, porque Sí. la inflación está tendiendo a 1 o está tendiendo a 0. Cande, nos vas a dar algunos datos del IPC de la ciudad Sí. que van en un sentido contrario. Sí, en realidad se aceleró un poco en relación a noviembre. Recordemos que el IPC de la ciudad pondera mucho más los servicios, así que es mucho más cercano por ahí a la inflación que tenemos realmente, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino cualquier persona que maneje un presupuesto y se dé cuenta que los servicios pesan cada vez más en su canasta de lo que hace las compras del supermercado. Hubo una leve aceleración del 3,2 al 3,3%, pero si uno lo proyecta para el IPC de la ciudad, va a dar un poco por encima del 2,5%, pero Milei, por sus actuaciones ayer en Twitter, y después, si te parece, las repasamos, lo que dijo es que confirmó este sendero de ir achicando las devaluaciones mensuales e ir en contra de todas las advertencias que le viene haciendo, no desde acá, desde el Pase, sino los que le vienen haciendo Cavallo, lo que viene diciendo el Fondo Monetario Internacional y lo que viene diciendo todo el círculo, sobre todo exportador, que dice, esta apreciación cambiaria no se soporta más. La respuesta de Milei es, bueno, vamos por una apreciación cambiaria todavía mayor. Más grande. Hubo novedades también en la novela entre Macri y Milei, que está siendo sin ninguna duda la novela del verano, y que por ahora todo parece indicar que no va a terminar bien para Mauricio Macri, que cada día se lo ve un poco más debilitado en esta posición que trató de tomar. Tiene todos los condimentos de una novela muy atractiva, desplantes, amor, desamor. Se suma ahora un giro inesperado. El primo poniendo el primo Jorge poniendo a Mauricio en la parrilla. Sí, en la parrilla o en la góndola, depende de cómo se mire, en la góndola electoral. Quizá anticipando los tiempos que había imaginado Mauricio para postergar una decisión así. Eso en sus buenas épocas no pasaba. No, es que nunca es conveniente adelantar tanto una candidatura como lo hizo ayer el primo Jorge, que no es un recién llegado a la política, por eso hay mucha desorientación en el PRO. No se sabe a esta hora si fue una operación consensuada, se fue de boca el primo. En un momento dice, me va a matar. Claro, Si bueno, te parece, pero veamos Dale, el arranquemos. video, ¿Cómo no? después en todo caso ¿Cómo no? retomamos con el resto Dale. del tema, pero fue sin duda una de las noticias del día de ayer. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, ¿eh? Ojo.
Me va a matar ahora, pero... Y encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en ciudad. La puede seguir a Cristina donde haga falta, ¿eh? Bueno, Impactante. Después volvemos sobre esto con escenas del capítulo anterior, Sí. porque hay que retomar el cuento desde donde lo dejamos ayer a la mañana y pasó una eternidad en términos políticos. Pasaron muchísimas cosas en Claro, términos porque políticos. hubo voces del PRO que salieron a decir que acompañaban a la decisión de Macri de ir hacia un acuerdo político con el gobierno. Por la tarde aparece Jorge Macri con esta declaración que acabamos de escuchar. Y a la noche un nuevo cruce entre la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo y dirigentes importantes del macrismo. Así es. Y estuvo Durán Barba también a la noche. Ayer Claro, decíamos... Durán Barba que está buscando Durán más Kikín, Sí, ¿no? pero que decíamos... ¿Anda buscando laburo? Si Está Durán buscando Barba laburo. y Peña estuvieran cerca de Macri, no lo dejarían hacer muchas de las cosas que está haciendo. Sí. Se nota, digamos, que hubo ahí una pérdida de calidad en el círculo, que es lo que pasa cuando te empiezan a dejar, ¿no? Cuando te empiezas a perder. Escuchemos lo que decía Durán Barba ayer. La imagen ha decaído mucho de Mauricio. Y no solo de Mauricio, de todos los opositores. Quienes tienen buena imagen son Patricia Bullrich, Milei, hasta cierto punto Adorni, pero los opositores, los cuales están varios buenos amigos míos radicales, están abajísimo. Y Mauricio también está muy abajo. Hablando de Patricia Bullrich, que la acaba de mencionar Durán Barba, y es cierto, es una de las dirigentes con mejor imagen del gabinete si uno le cree a las encuestas. Está siempre ese asterisco, ¿no? Flotando. Pero ayer tuvo otro de estos episodios que acá bautizamos las patoaventuras. Sí. En Neuquén, Mati. Sí, viajó al Parque Nacional Los Alerces, había preparado todo el show represivo para un desalojo de la comunidad mapuche y cuando llegó entró con toda la parafernalia, la gorrita de la Federal. Pateó la puerta y no había nadie. Y no había nadie. Y no era un cumple sorpresa, digamos. No es que estaban las luces apagadas porque estaban esperando. No, claramente la comunidad se fue antes para evitar la represión. Recordemos las últimas dos aventuras similares de Patricia Bullrich, los últimos dos desalojos de este estilo habían terminado con muerte, ¿no? La de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel. En este caso la comunidad decidió retirarse. Con cierto sentido. Bueno, sí, y evitar la represión y posiblemente también una masacre, porque es a lo que Patricia Bullrich nos tenía acostumbrados. Y bueno, y por supuesto sobre eso montó todo un operativo también de propaganda, ¿no? Un video que subió a sus redes sociales con esa música épica de fondo y también, bueno, la propaganda de la represión y creo también un mensaje en la Patagonia especialmente, a los dueños de las tierras y también de los negocios. Así es. De quédense tranquilos que hay custodia para ustedes, ¿no? Así es. Vamos a estar también con un nuevo capítulo de Elon Musk, cada vez más protagonista de la política mundial y de nuestras vidas, uno diría, ¿no? Por la influencia que está teniendo en gobiernos de todo el mundo, que ahora se salió a comparar con George Soros, ¿no? Sí, sí. En una comparación que por algo hace él, por algún motivo le conviene poner sobre la mesa. Vamos a analizar, Diego, las similitudes y las diferencias que puede llegar a haber y de por qué puso esta ficha sobre la mesa a Musk en este Sí, contexto. sí, ayer fue Giorgia Meloni la que los comparó, Así es. diciendo cuál es el problema con Musk, que no es de izquierda, cuál es la diferencia con Soros, Sí. ¿no? Interesante, ¿no? Como provocación, obviamente lo vamos a desarrollar seguramente después. El poder que tiene Musk es incomparable y la figuración, las ansias de figuración, las ansias de protagonismo que tiene Musk no tiene nada que ver con el estilo de Soros, aunque la fortuna de Soros también era muy importante y la incidencia de Soros durante mucho tiempo, incluso hoy, Así es. donde su hijo es el que tomó las riendas de Open Society y de todo ese imperio que es el imperio Soros. Bueno, pesa, pero no tanto. Son dos fenómenos como distintos. Musk. Exactamente. Y que esas diferencias además son claves en un montón de cosas que tienen que ver con lo que está pasando en todo el mundo. Y esto lo uno a los incendios en California que estuvimos viendo. Me imagino todos los que prendieron una pantalla en los últimos días, porque las imágenes son tan impresionantes y remiten tanto a una película catástrofe, a un escenario distópico, que hay algo hipnótico en ello. Y
Y el tema de los supermillonarios y de la influencia de los supermillonarios en los gobiernos más poderosos del mundo tiene mucho que ver con las condiciones de cambio climático que hacen posible estos fenómenos. Pero Fero, que ha visto incendios muy de cerca, que ha hecho coberturas impresionantes de fenómenos parecidos acá en la Argentina, nos va a contar en detalle qué es lo que está pasando en California y cómo verlo, cómo entenderlo, ¿no es cierto? Sí, sí, una nueva señal de que el cambio climático sí existe en la cara de los que lo niegan, ¿no? Por otra parte, que es justamente California, Estados Unidos. La verdad que las imágenes son muy impresionantes, es una tormenta de fuego, literal. Hay 10 muertos, más de 9.000 estructuras, esto quiere decir casas, depósitos, negocios, destrozados, mansiones de muchos millonarios, y 130.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas. Es una locura, nunca se vio, ya están diciendo que es tal vez la catástrofe natural más impresionante y costosa de la historia de Estados Unidos. Impresionante, y además también es impresionante porque, claro, la parte que quedó arrasada, uno se acuerda de cuando fue el huracán Katrina, y lo que uno veía eran barrios de casas bajas y demás. Ahora lo que quedó arrasado es no solamente una de las zonas más exclusivas de Estados Unidos, sino que son esas imágenes que uno tiene visto de las películas. Entonces uno reconoce, ayer vi una foto de esa rueda, esa vuelta al mundo en el parque de diversiones en Malibú, en la costa de Los Ángeles, con todo el fuego de fondo, y realmente parece una película de ciencia ficción o una distópica. Y eso es porque el mundo se está pareciendo mucho a eso, lamentablemente. Ya lo es, ya lo es. Ya lo es. De hecho, sí. después vamos a ver una imagen, traje un montón de imágenes, la verdad que es impresionante, pero hay una que muestra la comparación. Alguien se tomó el trabajo de filmar la devastación y buscar en Google Maps cómo estaba antes, ¿no? Entonces van haciendo la comparativa simultáneamente y te digo que... nada, te deja helado lo que pasa. Muy activo Elon Musk también en Sí. Twitter, mostrando permanentemente videos, fotos de los incendios en California, obviamente para pegarle a la administración republicana. Es que ese es un demócrata. rasgo de la comunicación que hace Musk, que en una escala muy distinta no se distingue mucho de algunas cosas que hemos visto acá de la oposición. Insisto, una escala global, ¿no? Pero en Alemania fue un atentado que después además se demostró que había sido cometido por una persona más afín a Elon Musk. ¿De qué oposición? ¿Cómo? ¿De qué oposición? Bueno, es verdad, de lo que hacía la oposición cuando era oposición al peronismo. Tenés razón. Ayer en California, de hecho, Trump culpó al gobernador de California por los incendios, hubo un ida y vuelta ahí. Así es. Y la verdad es que lo acusan al gobernador de ser el responsable de estos incendios, pero más allá de la situación natural que se da, es una responsabilidad acumulada en el paso del tiempo. Eso desde ya, pero hay una digo, crisis hídrica muy grande. en Para California. terminar con la idea, Musk en Alemania se agarra de un atentado para hacer campaña por los neonazis. En Inglaterra se va a buscar un caso policial de hace 15 años, también para hacer campaña por la ultraderecha. En Estados Unidos se agarra del incendio, pero a la vez, todos hablamos acá el otro día de la decisión de Facebook de adoptar las políticas de control o de no control de X en una capitulación o en una aceptación de la estrategia de la oligarquía de Silicon Valley y de Trump. Pero pasó más desapercibido que hace unos días Elon Musk, claro, a poco de que empiece la presidencia de Trump, anunció que iba a cambiar el algoritmo de X para penalizar las noticias negativas y darle más difusión a las noticias positivas. Claro, ahora que va a ser oficialismo, quiere empezar a darle más lugar a las buenas noticias. Tenemos ahí el tuit de la semana pasada Otro día de buenas Elon noticias. Musk. Próximamente, esto es del 3 de enero, de hace 7 días, se realizarán modificaciones en el algoritmo para promover contenido más informativo y entretenido. Esto me hace acordar cuando algunas veces que acá empezaba algún gobierno más cercano a los medios de comunicación tradicionales, que sacaban todos sus programas a la noche que hablaban de política y los cambiaban por novelas o por programas de humor. Bueno, Sí. acá está pasando algo parecido, pero insisto, en una escala global, en una escala inmensa. Recordemos que Musk, según estudios de medios de Estados Unidos, tiene más influencia en su cuenta de Twitter que la de todos los congresistas de Estados Unidos juntos. Tiene el doble de influencia que la del propio Donald Trump. Y además de eso puede controlar el algoritmo para modificar la narrativa a su gusto. Ahí hay un asterisco, ¿no? Que justamente tener más poder que Donald Trump. Hoy Musk quiere que se difundan las buenas noticias
de cara a la administración que está empezando, pero no sabemos tampoco cuánto va a durar eso. Sí. Ayer hablaba con alguien que me decía, bueno, lo que Bannon planteó, ¿no? Y De hay que una el lucha Musk- de egos también ahí Exactamente. importante. Hay que ver Sí, hasta una cuándo dura cosa esa igual, alianza. ¿no? Estamos viviendo una de Tim Burton. O sea, es una mala época para quienes gustan de las posiciones binarias. Acá no hay buenos, ¿no? Ustedes hablaban antes de respecto a la guerra declarada, abierta entre Soros, ese dispositivo que heredado por Más que su una hijo. guerra, en realidad me parece que ahí hay una cuestión publicitaria, pero No, bueno, ahora no, hay una cuestión de negocios muy concreta. Soros, entre los muchos negocios que inventó al calor de su influencia en la política global, inventó el negocio de los bonos verdes. Y los bonos verdes son contradictorios al negocio que impulsa hoy Elon Musk, que es justamente el negocio, como viene vinculando en cada reunión que tiene Elon Musk, atómico, aeroespacial, nuclear. Hay una contradicción de negocios muy concreta. Por eso digo, acá es muy difícil en esta época, por eso digo una de Tim Burton, en la acepción de Batman de Tim Burton, donde hay un Batman oscuro, un héroe antihéroe, si se quiere. Sí, acá creo que ni siquiera Y eso un- igual, pero... No, por eso acá no hay alguien que tenga pretensiones de heroísmo, aunque probablemente sea presentado así, porque, bueno, los medios necesitamos de antinomias para hacer más fácil la presentación Es que de las cosas. A eso iba pero yo no hay con- buenos acá, ¿no? a eso iba Solo yo los con la buenos, más publicidad, los ¿no? buenos. Con una gran maniobra de publicidad de Musk, que si de algo entiende es de venderse y de posicionarse. Pero por eso Sí, digo, pero el también son negacionismo ambiental viene de ahí. generaciones, y también son generaciones, si se quiere, o tradiciones multimillonarias distintas. O sea, Soros viene más de la rama Bill Gates, de una cosa más filantrópica, de los multimillonarios, diciendo, sí, somos efectivamente multimillonarios, porque vivimos en un mundo completamente desigual, entonces ponemos un poco de guita, para que, y bueno, para lavarnos la cara y que la gente no nos desprecie tanto. Esta generación de Elon Musk, de Jeff Bezos, es tipo, sí, somos los villanos de la película. La verdad es que sí, no tenemos ningún problema. La verdad, todos nuestros intereses están en irnos del planeta y que ustedes se mueran acá. Cambia Eso, igual, hay un cambio ahí. Soros descubre su pulsión filantrópica después de fundir países, Sí, manipulando yo no estoy mercados. diciendo que solo sea bueno, pero estoy por diciendo que eso era digo, otra la filantropía de pretensión para Soros afuera. viene después de obtener una posición de liderazgo global a partir de fundir países con crisis de deuda. Yo no me voy a poner a defender a Manipulando ningún mercados. multimillonario, no deberían existir. Pero digo, Excelente. mi postura es esa. Pero sí me sorprende la forma en la que se presentan a la sociedad, donde antes por lo menos tenían algún decoro en decir, bueno, sí, ponemos un porcentaje de nuestra fortuna incalculable en tratar de maquillar nuestra influencia en Millonarios el con mundo. culpa antes. Sí, Ahora, claro, Ni se les siquiera fue la con culpa, culpa, chicos. no, pero creo que ni siquiera es una cuestión de culpa, es una cuestión de que un discurso como el que tienen ahora, Musk, Thiel y demás, no era sostenible hace 20 años, No. por la opinión pública, por los grandes medios de comunicación, por los propios gobiernos que Sí. tenían más herramientas para oponerse, y hoy, en este mundo del casi de estado de naturaleza jovesiano al que nos llevó la experiencia neoliberal, estos tipos te dicen, ¿sabes? O sea, mientras lo políticamente correcto, entre comillas, te dice todos somos iguales, hay que pelear para no perder derechos, estos tipos te dicen no, salís allá afuera y es la selva. Y algunos ganan y otros pierden, si te juntás a nosotros vas a tener más chance de ganar que de perder. Y ese discurso creo que hoy cala más que el discurso de juntemos bonos verdes para salvar a la tierra. Pero estamos hablando de todo esto porque Sí. hubo ayer una declaración de Giorgia Meloni que se subió a una idea que había ya jugado más que en su momento, Sí. de proponer esa dicotomía, Sí, Diego. veamos lo que decía Giorgia Meloni, que me parece interesante como provocación y obviamente, como vos decías, se monta sobre algo que después lo vamos a ver. El propio Musk Así incentiva. Él dice, yo soy el George Soros de la derecha. Escuchala a Giorgia Meloni ayer. Il problema sarebbe, ed è, quando delle persone facoltose utilizzano quelle risorse per finanziare in mezzo mondo partiti, associazioni, esponenti politici, per condizionare le scelte politiche degli stati nazionali. Questo non lo fa Elon Musk. Elon Musk ha finanziato la campagna elettorale del suo paese, del suo candidato, in un sistema nel quale, tra l'altro, segnalo che è abbastanza comune. Ma non mi risulta che Elon Musk finanzi in giro partiti, associazioni o esponenti politici. Questo lo fa, per esempio, George Soros. E sì, io la considero una pericolosa ingerenza negli affari degli stati nazionali e nella sovranità degli stati nazionali. Il problema è che Elon Musk è, diciamo, influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Cioè, scusate.
Bueno, lo que decía ahí, básicamente, era preguntarse si el problema era que Elon Musk fuera rico y usar esa plata para influir en campañas, o si el problema es que no era de izquierda, dando a entender que Soros es de izquierda, para empezar. Exactamente, sí, bueno, obviamente es alguien que apoya y apoyó históricamente a los demócratas, y además tiene sus tentáculos Soros en todo el país, pero claro, Soros es alguien que tiene 94 años, de hecho, hoy su hijo de 39, Alex Soros, es el que está a cargo de Open Society. Fue a recibir hace poco, ¿no?, un premio, una condecoración de Biden en nombre de su padre. La semana pasada Biden se conoció en Argentina porque premió a Lionel Messi. Que tampoco fue. Por eso, pero el que fue Alex Soros, que se quedó a cargo de este imperio. Pero es interesante lo de Meloni, porque Meloni dice, ¿cuál es el problema? Que sea de izquierda, que no sea de izquierda Elon Musk, pero dice otra cosa, dice, se impone muchas veces sobre los estados nacionales. Ahí está el discurso de Giorgia Meloni, de cierto nacionalismo, de Steve Bannon. Es lo que el mismo Steve Bannon viene de cuestionarle a Musk, diciendo son globalistas, no les interesan los intereses nacionales. Entonces digo, hay una defensa, si querés, de Meloni, que hace de Musk, pero hay una crítica de Meloni a Musk, que es la misma crítica de Bannon a Musk, que puede ser la misma crítica de Trump a Musk si las cosas van mal, ¿no?, en algún momento. Entonces, hay que seguir con mucha atención este conflicto. Es un protagonismo inigualable el de Elon Musk. Si querés, miramos lo que decía esto en Mar-a-Lago una semana después de que Trump ganó las elecciones, se convirtió una vez más en presidente. Hubo una escena ahí que quedó medio perdida, pero que alguien desde el público estaba, Elon Musk, en esta fiesta. Creo que era la misma en la que estaba Milei, cuando Milei viajó. Alguien desde el público preguntó acerca de George Soros, hizo una comparación y mira cómo reaccionó Musk. Where is the George Soros of the right? Where do we find Alguien preguntaba, que estaba dando el discurso, preguntaba, ¿dónde está el George Soros de la derecha? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y Elon Musk lo que hace es levantar la mano para que todo el mundo lo aplauda. Muy contento, además. Sí, me gustó la comparación, ¿no? Exactamente. Y aparte lo están filmando a propósito. Pero todo esto Totalmente. es un stunt de publicidad, es una Totalmente. maniobra, una operación publicitaria. Esto es una semana después de que gana Donald Trump las elecciones en Mar-a-Lago en ese encuentro. Mira, yo te voy a contar algo que dicen que dice Soros. Hoy está retirado, está jubilado, pero Soros tiene poder, obviamente, y tiene tentáculos. No te digo, hay gente que va y viene y que tiene la suerte de conocerlo. Y él dice dos diferencias que me parece que son bastante evidentes. Una es, por supuesto, el protagonismo, lo que mencionaba yo. Musk tiene un protagonismo que Soros no tenía. Soros era actuar detrás de escena, digamos, siempre tratando de incidir sin que se lo viera. Por eso los republicanos y tantos otros sectores de derecha siempre lo denunciaron como el poder oculto, ¿no? Sí, claro. Y él no aparecía muy pocas veces en Davos, tuvo algunas intervenciones, da entrevistas cada tanto, Financial Times, pero en general es otro perfil. Musk tiene mucho poder, pero otra cosa que dice Soros, dicen que dice Soros, es hay que ver si está preparado para el fracaso Musk. Porque Soros se cansó de hacer apuestas que salieron mal. Sí, claro. Obviamente ganó muchísimo, pero Musk pareciera un tipo de criatura, un tipo de animal anfibio, donde siempre gana, ¿no? Y esto decía Soros sobre Musk. Lo que gastó en Twitter lo recuperó en 2 años. Esos 44.000 millones de dólares de los que hablamos, con las acciones de Tesla, dice Soros, nada más, lo recuperó en 2 años Elon Musk. Yo creo que es incomparable hoy el poder de fuego de uno y otro. Uno es un imperio que está en eclipse, que está, no sé si terminado, pero que hoy es un imperio muy reducido, y el otro es un poder descomunal que, como vos siempre contás, no sabemos hasta dónde puede llegar. Absolutamente. Y hay que aclarar algo también en línea con lo que decía Adrián. Lo que hacía Soros estaba mal. Lo que hace Elon Musk también está mal. No hay que justificar a uno en pos del otro, pero son dos bichos distintos. Soros ponía una cantidad muy importante de plata. O sea, el modus operandi de Soros era financiar organizaciones, ONG, fundaciones, a lo largo y a lo ancho del planeta, que muchas veces no tenían las mejores intenciones respecto a los países donde operaban. Perdón, lo sigue haciendo y también en Argentina. En Argentina financia muchos, no sé llamarle experimentos, pero podemos hablar de
fundaciones, medios de comunicación, Universidades, medios así es, alternativos, Universidades, trabajadores, llamémosle. medios de comunicaciones, Exacto. sindicatos. Ese modus operandi Vamos, muchachos. Hoy en Sí. Argentina. Digo. Ese modus operandi que Sí. existe y que está mal y que ha tenido efectos, sin ninguna duda, también es cierto que en un 95% esos recursos terminan financiando a una inteligencia local que hace lobby, que tiene poder de lobby, que tiene efectividad y que ha logrado, obviamente, imponer leyes y demás. La casta, diría Agustín Laje. Una por casta, ejemplo. absolutamente una casta. Una casta progresista. Y que sirve también para alimentar teorías conspirativas. Soros nunca dijo hay que deponer al gobierno de Inglaterra. Incluso en cuanto a cantidad de plata, nosotros contábamos acá la semana pasada, el Times de Londres publicó que después de una reunión en Mar-a-Lago, en el mismo lugar que veíamos hace un rato, entre Musk, Trump y Farage, que es el líder de la ultraderecha inglesa, se habló de un aporte de campaña de 100 millones de libras. El total de la campaña electoral que hubo en Inglaterra el año pasado fue de 50 millones de libras entre todos los partidos. Claro. Entonces estamos hablando de otra magnitud y además estamos hablando de X. Del poder de fuego de X directamente. Musk hace 2 semanas volteó el presupuesto de Estados Unidos con un tuit. Volteó un presupuesto que habían negociado los dos partidos durante meses porque los corrió por derecha a todos los legisladores republicanos con un tuit. Entonces, estamos hablando de dos criaturas totalmente distintas, me da la sensación. No sé si coincidís. Sí, sin duda, sin duda. Musk tiene un poder de fuego, unas ansias de figuración permanente. Y Soros está en otra película, pero fue muy importante en la Argentina. Hay que hablar de Eduardo Elstein. Ayer publicábamos en el Destape una nota sobre Eduardo Elstein, que inició, reconocido por él, ¿no? Su fortuna comenzó, el dueño de todos los shoppings de la Argentina, que ahora se reconvierte en empresario minero, y eso es lo que contábamos ayer en el Destape, que además tiene 865.000 hectáreas en la Argentina de tierra, empezó con Soros. Así es, y ese es un detalle no menor, porque aunque en su narrativa política a este neofascismo, neorreaccionario, como quieran decirle, les gusta plantarse como el opuesto al neoliberalismo globalizador, en realidad son su continuación. El neoliberalismo que tuvo su etapa globalizadora ahora se encuentra más cómodo o encuentra un terreno más fértil en este otro grupo, o mejor dicho, juega con las dos puntas, pero son el mismo monstruo. Por eso Milei, que es un exponente del neoliberalismo, está aliado políticamente a todo este grupo. Y está aliado, o sea, y recibe plata por el lado de Soros y recibe plata por el lado de Musk. Hablo de él, no del país, que todavía las inversiones no están llegando, pero sí de su proyecto político. Es importante entender esa falsa dicotomía entre el neoliberalismo y este monstruo que están haciendo ahora, porque se basan en eso para resultar atractivo para un montón de gente que antes votaba opciones antineoliberales. Cuando en realidad son la continuación del mismo proceso político. Para mí está bueno marcar estas continuidades por ahí en el sentido de lo que decía Adrián, por ejemplo, en el interés que tienen ambos en las telecomunicaciones, ¿no? Soros con todo el universo de Claro, Elon Musk con Starlink, y de hecho el apoyo de ambos a Milei cuando estaba esta idea de abrir esas telecomunicaciones en Argentina. En ese sentido, claramente los dos son multimillonarios, qué sé yo creo que no hay multimillonarios buenos ni éticos por definición. Pero sí es interesante ver ese cambio donde antes había antes no, sigue habiendo, pero un apoyo más indirecto, más detrás de escena, más, sí, en el sentido de lobby, que la democracia, como la conocemos, siempre lo permitió, y ahora es directamente participando ya como parte del gabinete prácticamente. Si Soros tuviese 40 años menos Bueno, está el hijo y estuviese ahora. activo en esta época, él, personalmente, sería Musk. No hay, la verdad, para mí... Bueno, es que lo que hay hablábamos una- antes, cambió el mundo. No, por cambiaron eso las hay una diferencia de condiciones. contexto, no de objetivos ni personalidad. Bueno, por supuesto, todas las personas son distintas, digamos, pero... ahora, me parece interesante que en las guerras de negocios que vamos contando acá, tanto en el plano local como en el plano global, esta guerra de negocios es una guerra de negocios que se puede llevar puesto a algunos de los principios que creíamos afincados en la sociedad contemporánea. Por ejemplo... Y vuelvo al origen de la charla, la conciencia respecto al riesgo del daño ambiental. Sí, o no invadir Groenlandia. No, No, pero lo de invadir Groenlandia está bien. Yo digo, me parece que son provocaciones a las que vamos a asistir permanentemente. Pero el daño el negacionismo al daño ambiental nace como reacción
a una posición de negocios muy apalancada por la protección ambiental. Lo que pasa es que nosotros en general, como simpatizamos más con una idea que con otra, solemos hacer más la vista gorda respecto a los negocios que se desarrollan por la conciencia ambiental y solemos ser mucho más críticos de los negocios que se desarrollan con el negacionismo ambiental, ¿se entiende? Pero en los dos lados hay negocios. Ahora, de fondo, lo que debería primar es la certeza de que hay un problema ahí. Y por eso la decisión de Milei de desmantelar el sistema científico argentino, particularmente en lo que refiere a lo ambiental, es sacar cualquier base de sustentación de un debate serio. Y entonces participaremos todos de un debate de negocios que nos es absolutamente ajeno, pero que nos impacta. No eso es ajeno porque no vamos a ver el fruto del que gane. Si gana Soros, será el hijo de Soros el que disfrutará de haber ganado en ese negocio, y si gana más, será más su hijo, su nieto. En general terminan ganando todos. Algunos un poco más, otros un poco menos. No es un juego de suma cero. Pero perdemos los que habitamos este planeta. Bueno, y ahí, entonces, las decisiones de Estado son las que hay que, una vez más, vuelvo a lo que mencionamos muchas veces, frenar el daño. Porque mientras todo esto se desarrolla, se provoca un daño que en muchos casos es irreversible. Sí. Y bueno, en la chiquita, en el metro cuadrado de interés, me parece que debiéramos prestar atención a eso, a frenar el daño, porque después las cosas ocurren, el daño se reproduce, el sistema científico va a ser muy difícil de reconstruir. Ya pasó 2 veces en la Argentina, pasó en la dictadura, pasó con Menem. Reconstruir el sistema científico lleva mucho tiempo, no es sencillo, hay que ver si nos da la fuerza. Mi generación es una generación frustrada, ¿eh? Lo digo por mí, yo no sé si tengo ganas de otra vez dar todo el caminito. La verdad, estoy muy enojado, me enoja quienes votaron a Milei, me enoja estar otra vez en este loop, me enoja el daño de la marmota, tengo los huevos llenos, pero claro, tengo hijos, entonces tengo que pensar también un poco en que no les puedo dejar este futuro, este presente como futuro, es un espanto. Pero la verdad, estoy un poco cansado. 2 veces hubo que reconstruir la Argentina. Ya está, muchachos. Bueno, háganse cargo, le hicieron mierda. Bueno, háganse cargo. Pero bueno, esa es la pulsión. Por otro lado, después está la razón. Y la razón es, tengo hijos acá, no me voy a ningún lado, quiero que vivan en un país mejor. No bueno, habrá que remarla de vuelta. Y bueno, pero en eso de la reconstrucción, entonces no es lo mismo impulsar cosas que mal, por más que la voluntad que esté detrás no sea algo positivo ni que esté pensando en el bien del mundo. Bueno, todas las acciones de bonos verdes y demás generaron fondos que fueron organizaciones que impulsaron trabajos territoriales. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo vengo del mundo de ONG y hay cosas que se hacen y que efectivamente se potencian espacios que están buenísimos, que no tienen la lógica de los multimillonarios, pero que están financiados por fondos de filantrópicos. Y no es lo mismo que existan a que no existan. No, hay diferencias de todas maneras, obviamente. Yo quiero que veamos lo de Biden, porque justamente estamos hablando de Soros y Musk. Biden viene de premiar a Soros. Así es. Es el poder menguante, el poder derrotado, que se va... Mirá las imágenes, hace 6 días. Sí. Accepting on behalf of George Soros is Alex Soros. His inspiring generosity reminds us all of our capacity and our obligation to stand up to the abuse of power. Ahí lo que se escucha es como los motivos por los cuales le dan este reconocimiento, esta medalla que habla de la democracia, de guardianes de la democracia y demás. Por eso en esto de que no hay buenos y malos, para mí no son lo mismo, sin duda, coincido un poco con lo que decía Cande. Ahora, mirá qué particular, Biden está premiando a Soros y lo presenta como un guardián de la democracia. ¿Qué interés tuvo durante todo este tiempo Biden y Soros en los últimos 2 años? La guerra de Ucrania. Sostener el financiamiento de Estados Unidos a Ucrania en la guerra contra Putin. Así es. Eso estuvo financiado por los demócratas, financiado por Soros, y ahora viene Trump y dice, voy a terminar esta guerra en 5 minutos. Sí. También veíamos las imágenes o la difusión de que Trump está diciendo, me voy a encontrar con Putin muy pronto, ¿no? Así es. Entonces, los guardianes de la democracia, los demócratas, Estados Unidos, van a la guerra, lo sabemos. Soros, insisto con esto, puso mucha plata para contar la guerra de Ucrania. 3 décadas generando inestabilidad política en toda África meridional. 3 décadas.
solo para manejar desde esa inestabilidad los recursos naturales de un continente. Por eso, a mí me cuesta mucho Vamos a ver películas aspectos sobre la positivos guerra de estos Ucrania. personajes. Vamos a ver películas prontamente sobre la guerra de Ucrania, financiadas, y libros Seguramente. financiados por Soros. Esto es información. Sí, Esto es información. Es que así actúan, así funcionan estos mecanismos que, insistimos, no hay buenos o malos, más allá de que sean, a mi entender, cosas distintas, fenómenos distintos, porque están en otras épocas, Coincido. no porque sean genéticamente diferentes. Y por otro lado, que los efectos que tienen sus políticas son tan grandes que son contradictorios. Y puede ser que haya gente que diga, yo le dediqué mi vida a algo que hizo la diferencia gracias al financiamiento de una ONG que si vos tirabas de la cuerda tenía... Pero hay que entender que estamos hablando de fenómenos que duraron décadas y que tienen alcance global, con lo cual cualquier lectura simplista que se quiera hacer va a quedar definitivamente chica. En un rato, justamente como es un tema que da para tirar mucho, vamos a retomar cambio climático, vamos a retomar súper ricos, porque lo de los infiernos, iba a decir, sí, son infiernos. En California da para retomar los dos temas porque tiene mucho que ver con esto que venimos charlando. Pero quería volver un rato al bolsillo de los argentinos, porque... Está bien. No vas a encontrar nada igual. No, en el bolsillo no, pero en las góndolas sí. Ya es 10, ya 10 de Y en enero los mails, la gente le está llegando mails de empresas que te dicen te actualizamos 10%, 8%, 11%. Sí. Y el gobierno dice, la inflación está bajando y va a seguir bajando. ¿Quién tiene razón? Bueno, hay una cuestión en cómo se mide la inflación. La inflación a nivel nacional tiene mucho más en cuenta y más presente justamente el peso de los bienes, ¿no? El peso de los precios del supermercado, y efectivamente los precios del supermercado vienen en una estabilidad. Hay aumentos, pero son chiquitos, del orden del 1, 2, 2,5%. Ahora, cuando vemos en la canasta el peso de los servicios, bueno, ahí sí los aumentos son mucho más grandes porque tiene que ver con el aumento en la luz, el gas, en el transporte, en el combustible, y esos sí son aumentos que van muy por encima del número de la inflación general. En ese sentido, ayer salió el número de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo este incremento del 3,3%. En noviembre había sido del 3,2%, entonces hubo una leve aceleración en diciembre y se llegó a este 136,7% de inflación anual. Más allá de que esta inflación es más representativa para quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es interesante porque es una metodología donde pesan más los servicios, entonces se va por encima ese número. De hecho, en el desagregado vemos que, por ejemplo, el sector de vivienda llega casi al 6%, ¿no? Entonces, esos números que por ahí impactan más en esto que te decía, bueno, es 10 de enero, ya la gente no tiene plata, ¿por qué? Y bueno, porque en los primeros días del mes tenés que pagar el alquiler, tenés que pagar las facturas, tenés que pagar las tarjetas, tenés que pagar todas estas cosas que parecen gastos fijos, ni hablar si tenés prepaga, y eso hace que tu inflación, la de tu bolsillo, sea por encima de la que marca el IPC a nivel nacional. De todas maneras, hay mucha expectativa por el número que va a salir del IPC nacional el martes, porque Milei ya había dicho que si en el último trimestre del año la inflación estaba cerca del 2,5%, iba a avanzar en bajar el crawling peg. ¿Qué es el crawling peg? Esta tablita que usó Caputo durante 2024, esta tablita de devaluaciones mensuales del 2%, y que iba a reducir esa tablita, hacerla más chiquita y pasar al 1%, porque entienden que esa inflación del 2,5% tiene ese piso que se marca por la devaluación. Hay varios conflictos en pensar esto, pero en primer lugar quería mostrar este tweet que salió ayer de Juan Napoli, que dice: si el martes el IPC sale en la zona, o sea que si es 2,7%, efectivamente es la zona del 2,5%, el gobierno adelantó que bajará el crawl al 1% mensual, que es esto, ¿no? Va a pasar a devaluar 1% el dólar. Y Javier Milei le contesta abajo, yes, porque ya está en su fase hablando en inglés. Entonces hubo mucho revuelo por esto, porque es básicamente la confirmación de que, en contra de todos los pronósticos, en contra de todas las advertencias, no digo desde acá, sino las advertencias que hizo Cavallo, por ejemplo, el fin de semana, diciendo en los próximos 90 días vas a tener que devaluar y abrir el cepo cambiario.
Y en ese sentido, todos los reclamos de los sectores exportadores que había traído a principio de la semana Diego. Y, bueno, reclamos que se dieron ayer, por ejemplo, de los sectores frigoríficos que dicen, bueno, el novillo argentino ya a nivel regional es el más caro de la región, le ganamos a Uruguay. O sea, le estamos ganando a países que son tradicionalmente los más caros de la región y Argentina viene en este proceso de apreciación cambiaria. Y la respuesta de Javier Milei y la respuesta del equipo económico es... Bueno, nos vamos a apreciar un poco más. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para bajar la inflación y lograr que la inflación empiece con un 1 adelante. Entonces no es que era todo un fenómeno estrictamente monetario. Que la inflación era solo... Que la inflación era... me perdí. Eso, perdón, que la inflación era un fenómeno estrictamente monetario, pues. Claro. Lo que están diciendo es, Sí. si la gente vuelve a gastar, si la gente vuelve a consumir, si la gente vuelve a ganar un poco más, Sí. no nos dan los números para mantener a la economía quieta y que no vuelva a reflotar la inflación. Bueno, en algún punto no hay espacio para la reactivación económica en el sentido del consumo masivo, pero lo que están diciendo es, estoy dispuesto a profundizar esa recesión porque un peso más apreciado perjudica a todo el entramado productivo, ya no al productivo industrial, que por ahí lo perjudica más, sino también al productivo agroexportador, porque ya empieza a tener un dólar que en términos de precios internacionales no le rinde tanto. O sea que es todo para la minería y los hidrocarburos. Sí, es todo para bajar la inflación. Es O todo sea, para bajar no tiene un sentido técnico. Si vos ves el valor del dólar actual y te dicen, no, ahora lo que vamos a hacer es hacer que la devaluación sea todavía más chica, vos decís, no tiene sentido. ¿Para qué tiene sentido? Y para que el IPC te dé menos. Ahora, hay discusión sobre eso, sobre si eso es tan posible en el corto plazo o si podría llegar a mitad de año y a qué costo, es la pregunta. ¿A qué costo llegás a esa inflación del 1% mensual? Y la pregunta que queda hacerse también es, ¿qué dice el FMI al respecto? Totalmente. ¿No es cierto? Porque estaban pidiendo aparentemente todo lo contrario. Y estaban más en línea con Cavallo en el sentido de decir, bueno, hace una devaluación del 20-30%, liberar el cepo cambiario, o sea, no una devaluación como se hizo al principio del gobierno, que simplemente fue duplicar el precio del dólar pero mantener el esquema cambiario, sino, bueno, hace una última devaluación que te libere el cepo cambiario y con eso que entren capitales para poder responder a esa mayor demanda de dólares. Eso es lo que dijo Cavallo y está muy en línea con lo que suele pedir el Fondo Monetario Internacional, para sorpresa de nadie, Cavallo y el Fondo Monetario Internacional están en sintonía. Lo que no está en sintonía es esta respuesta que parece antiintuitiva, pero sí que tiene sentido en el marco de un año electoral donde efectivamente su bandera es la de la reducción de la inflación y si siguen este camino y si lo pueden sostener, efectivamente van a tener una reducción de esa inflación y una reducción de las tasas de interés. Y bueno, la sostenibilidad del camino que ya venía sinuoso se va a hacer más finito. El ajuste infinito, ¿no? El ajuste permanente, el ajuste que no es que tiene un fin, un objetivo y decimos ajustamos hasta acá, Sí. sino que siempre va a requerir una vuelta más en una tuerca que en algún momento se falsea. Un ejemplo me gustaría dar de lo que dice Cande, de por qué el gobierno va a mantener pisada y hundida la demanda. En diciembre es temporada alta de asado. Es decir, de venta de asado. Bueno, ¿qué pasó con el precio del asado? Saltó 35% de noviembre a diciembre. Es decir, hubo un poquito más de demanda estacional de un producto de la canasta y saltó 35% el precio de ese producto. ¿Qué manifiesta este comportamiento? Lo que ya conocemos de largo, que cada vez que el mercado tenga una posibilidad de ajustar al alza precios para obtener una renta adicional por una circunstancia que puede ser temporal, estacional, lo va a hacer, porque está justamente habilitado para hacerlo. Y quienes creen que se va a regular solo porque el mercado argentino dejará de comprarle, lo que desprecian en esa apreciación es que el gobierno argentino le permite al mercado frigorífico lo que no venda en el mercado argentino, venderlo en el exterior con muchísimos beneficios. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a desabastecer para los sectores populares que no van a poder pagar los precios internacionales el acceso a ese producto. Y estamos hablando de un producto muy sensible, no a la gastronomía argentina, sino a la cultura argentina. La cultura popular, claro. Entonces lo que el gobierno lo que está gestando es un país para pocos en toda la línea. Por algo tenemos el menor consumo de carne y de yerba, que son los dos consumos que son típicos de la mesa de la familia. Vuelve en el nivel prohibitivo más con bajo. este mecanismo de mantener pisado el consumo para sostener la estabilidad de la inflación, la estabilidad de la baja, digamos, Sí. incluso la baja de la inflación.
El mecanismo que es la apertura de las exportaciones, de las importaciones, es decir, del comercio, y al mismo tiempo la liberalización de precios de productos testigos, de productos sensibles, expulsa del mercado a sectores que no van a poder comprar a los precios que le van a ofrecer. Y esto, digo, esta cifra está contenida en un muy buen informe del ISEPSI que hace algo que se llama inflación en los barrios. Que difiere de la inflación que marca el INDEC. Sí. Y que cada vez difiere más. Yo vengo haciendo el seguimiento de la inflación de los barrios todo el año. Ahora está el resumen anual. Y difiere cada vez más de la inflación del INDEC. Justamente porque la inflación en los barrios contempla el precio real de las cosas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cada vez que hablamos de inflación? Entrás al chat de YouTube y ¿qué te dicen? Che, ¿de qué hablan? Que la inflación, que está pisada la inflación. Si a mí el sueldo cada vez me alcanza menos. La distancia entre vida real y estadística o macroeconomía cada vez es más notoria y por suerte hay gente que le pone números a eso. Bueno, es un desafío nuestro salir de lo mainstream, de la información que más circula, para tratar de conseguir información más cercana a la realidad. Hay dos puntos sobre esto, porque uno que me parece importante cuando yo digo lo de la actividad tiene que ver con que incluso con este esquema cambiario, para los productores de novillo, que es el reclamo de ahora de los frigoríficos, se les hace muy complicado el exportar ese excedente. Entonces, si para el aparato que se supone que tiene las mejores condiciones en la Argentina, incluso este esquema lo empieza a complicar, bueno, también se empieza a resentir la actividad en ese sentido. Por eso yo decía, no sé cuál es la lógica que se esconde detrás de esto, o por lo menos no es una lógica económica, es una lógica mucho más política y de política electoral en particular. Pero, y lo otro, en esta idea del gobierno de el 2025 va a ser el año de recuperación y ya abatimos la inflación, bueno, ojo que la inflación cuanto más cerca estás de cero, más difícil es llegar. Y tiene sentido eso, porque una inflación del 0% no habla bien de tu economía y es un poco más cercana a la paz de los cementerios que a un control macroeconómico. Te apunto dos cositas sobre el tema carne. Dale. Uno, que el otro día también lo contábamos en el Destape, hubo récord de exportación de carne, lo que decía Adrián, en el último año, en el año del gobierno de Milei, y hubo caída de consumo, Así o sea, es. el récord, También récord. Aumentó 12% la exportación, cayó 12% el consumo. Son dos caras de la misma moneda. Exactamente. Y cayó la producción. ¿Por qué? Porque el 70% del mercado interno depende del consumo interno. Es decir, el 70% de la ecuación del sector frigorífico, de la ganadería, depende del consumo interno. Como y esos cayó el mercados no consumo- se ganan de un día para el otro. Es decir, vos podés abrir todas las exportaciones de carne, como hizo este gobierno, pero ubicar toda la carne que produce la Argentina lleva años de negociaciones, diálogo bilateral a nivel Estado, a nivel empresas, etcétera. 30% representan de los ingresos del sector ganadero la exportación. El 70% es el consumo interno. Como Así es. cayó el consumo interno, la producción cayó. Estos son números también del Instituto de Desarrollo que dirige Julián Domínguez, ¿no? Planteaba esto de cómo viene cayendo el consumo. Y otra escena de diciembre que marca este contraste, lo charlamos en un momento con Mati, una movilización de movimientos sociales en Bernal Oeste pidiendo a un frigorífico que exporta a 30 países que se llama Finexcor, ese es el nombre histórico, ahora se llama Compañía Bernal, bueno, movimientos sociales, vecinos, pidiendo carne, porque el mismo frigorífico que exporta a 30 países está instalado en un barrio cercano a Solano, cercano a Montechingolo, donde sufren esta caída de consumo, donde sufren el hambre, donde sufren la falta de nutrientes. Entonces, cada vez se va a ver más este contraste entre un país que exporta y sectores populares que no pueden acceder a la carne en las inmediaciones de ese frigorífico que está exportando. Y esta semana ya aparecieron despidos, ¿no? En un frigorífico de Santa Fe, en Villa Gobernador Galvez. Entonces también empieza a pegar en el empleo del sector. Que es algo que vimos en los 90. Uno de los primeros sectores que se concentró fue el sector de los frigoríficos, con brasileños que venían por tipo de cambio muy conveniente a quedarse con cadenas de frigoríficos que después abandonaron. Sí. Que después abandonaron. Y de hecho algunos de ellos recuperados hoy son furor en TikTok porque esos frigoríficos recuperados ofrecen media res
fraccionada, ¿no? Vas y la compras completa. Vas y Comprás compras la red, te la cortan y la como una distribuís moda entre varios. para aquellos que pueden. O para abaratar. O para, bueno, se reúnen varios vecinos y compran una media Así res y obviamente se abarata el precio. Podemos buscar un video de ese TikTok la semana que viene para pasar en el zapping porque me parece que está bueno. Estás buscando un... No, me parece que es estaba atractivo, buscando me parece que es un lindo, Además es muy atractivo es un lindo el corte, espectáculo. el sí, talento, claro. Te lo cortan ahí en Un arte tradicional, una no técnica. apto para veganos, ¿no? No, No, claro, por supuesto. claro. Le podemos poner el cartelito. Impresionante. Cande decía hace un rato, lo de la baja de inflación es parte de una estrategia política, no económica. Pareciera que gran parte de lo que hace este gobierno es parte de una estrategia política porque su economía se sostiene en la confianza política. Este gobierno va a durar lo que dure la confianza en que la política le va a dar cuerda para seguir ajustando y para seguir pagando cada vez que haya un vencimiento a los acreedores y para seguir haciendo esos deberes. Por eso, así como la economía se gestiona con una mirada puesta en la política electoral, la seguridad también, Mati, y eso es un peligro. Acá lo hemos repasado muchas veces con Fero, también con Fer Siveira, estas patoaventuras, estas puestas en escena que pone la ministra de Seguridad, quien conocemos ya de hace rato, y que están pensadas en su proyecto personal y también en el proyecto del gobierno de Milei. Sí, y en este caso el marketing de la represión, Bullrich quiso capitalizar un desalojo que al final no fue porque la comunidad mapuche del lugar abandonó antes de que lleguen los efectivos para evitar la represión, básicamente. Pero el despliegue fue enorme, ¿eh? Fue preparado, vos ya lo veías de antemano, para un buen clip de redes sociales. ¿Viste? Cuando ya ves todo el despliegue y todo el movimiento en la zona pensado para un buen reel de Instagram, ¿no? ¿Cómo está pensada hoy la política para el impacto después en las redes sociales? Más de 30 móviles, camionetas, colectivos de las fuerzas federales tomaron ahí el territorio que reivindica una comunidad mapuche desde 2020 dentro del Parque Nacional Los Alerces. Es el predio El Maitenal, ubicado ahí en el parque en Chubut, en la provincia de Chubut. Cuando llegaron solo estaban las viviendas. Realmente todo el despliegue con la ministra de Seguridad en el lugar, con el presidente de Parques Nacionales, con Larsen, que por estos días también fue noticia en los medios, porque se paga almuerzos de 340.000 pesos cada vez que viaja a la Patagonia. Viajaron para presenciar el operativo también impulsado ahí por el gobernador, por Torres, ¿no? Bueno, desde la gremial de abogados, los representantes de la comunidad en la causa penal informaron básicamente que la decisión de la comunidad de retirarse antes del desalojo fue para evitar hechos de violencia, teniendo en cuenta que entre quienes viven allí hay muchos niños, mujeres y bebés, y teniendo en cuenta que los últimos 2 operativos similares con Patricia Bullrich frente al Ministerio de Seguridad terminaron con muertes, ¿no? El caso de Santiago Maldonado y el caso de Rafael Nahuel. El caso de Rafael Nahuel, de hecho, con un prefecto ya procesado, condenado en segunda instancia por tirar por la espalda, ¿no? Directamente en aquel operativo de prefectura. Bueno, el caso de Santiago Maldonado, mucho más conocido por todos, con la participación, en este caso, del juez, no sé si lo recordás, de Guido Tranto. Claro, el juez Guido Tranto, que es también el juez que tuvo... Juez federal. Juez federal de Rawson, ¿no? Rawson, que también recordado por su pésimo desempeño en la causa de Santiago Maldonado. Bueno, Bullrich, por supuesto, sobre esto hizo todo un montaje, ¿no? Un show. Es la primera vez en la historia de la humanidad, prácticamente, que se realiza un desalojo de estas características. Hizo un video, tenemos para compartir, más que nada para observar cómo está pensado de antemano el contenido de redes sociales. Es el primer tape de Patricia Bullrich sobrevolando la zona en modo soldado. A ver. Estamos acá listos para derrumbar esta invasión que ha habido en el Parque Nacional Los Alerces. Durante 18 años, la usurpación fue la regla y la propiedad privada estaba total y absolutamente limitada. Había una ley que año por año, desde el 2006, se renovaba. Este gobierno se animó. Por eso, hoy estamos recuperando un parque nacional. Estamos aquí con uno de los guardaparques que fue expulsado de este territorio y que ahora es de parques nacionales, de los guardaparques de todos los argentinos. Esto significa algo fundamental para la Argentina. A partir de ahora, la propiedad privada, la vida y la libertad de los argentinos está garantizada. Esto no es negociable. Hoy recuperamos lo que es nuestro,
pero no del gobierno, de 46 millones de argentinos. Somos quienes garantizamos la ley y el orden. El que usurpa no tiene más derecho a la tierra. Ahora es territorio libre de los argentinos. Bueno, ahí está Patricia Bullrich, ¿no? Con la gorrita de la Federal y todo el montaje, ¿no? La escena de ella en el lugar enrollando banderas. Una notita al pie de Esquel, Otranto, juez federal de Esquel, no de Rawson. Error sí. mío recién. Pero ahí lo que ves también es la preparación de un... en definitiva, de un desalojo que ya de antemano se sabía que, por lo menos los testimonios en la zona y de los abogados de la comunidad, que las familias no iban a estar, que habían preferido retirarse para evitar justamente claro, represión y demás. Sin embargo, el show está. Una cosa, el montaje Mati, está, ¿no? Una cosa del guión de Patricia Bullrich del video que veíamos recién. Ella habla de recuperar el Parque Nacional Los Alerces, que es inmenso y que no estaba en manos de los mapuches, el Parque Nacional. Simplemente una pequeña porción del Parque Nacional que la comunidad mapuche consideraba propia por carácter ancestral, estaba ocupada, y la convivencia que yo estuve en febrero en el Parque Los Alerces, justamente en el incendio que hubo ahí, y ya estuve en cubriendo otras cosas antes, y la convivencia con los mapuches siempre fue bastante buena entre los habitantes del Parque Nacional, que son los guardaparques, y ellos. O sea, también el montaje el guión que propone Patricia Bullrich es muy ficticio, muy lejano de la realidad, ¿no? Sí, pero además hasta con información falsa, porque no es una novedad, ¿no? Que la relación de los gobiernos o de los estados nacionales con las comunidades es de tensión de mínima, ¿no? Ahí Patricia Bullrich dice, es la primera vez en 18 años que se hace un desalojo de estas características. Bueno, el 4 de octubre de 2022, un operativo bajo las órdenes del por entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández desalojó la comunidad ahí en Villa Mascardi de Lafken-Wincul-Mapu, que es exactamente donde mataron a Nahuel. Donde mataron a Rafael Nahuel. Uno puede cuestionar incluso también el desempeño del Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández en ese entonces, pero no es la primera vez en 18 años para Patricia Bullrich pero que se hace un desalojo. es todo marketing. Todo marketing, propaganda, sí. Lo que pasa que sí, por ejemplo, durante la gestión incluso la de Aníbal, pero sobre todo la de Sabina Frederick, estos desalojos se llevaban a cabo, se consolidaban a partir de reuniones del diálogo, básicamente. Con mesa de diálogo previa. Con mesa de diálogo. Cuando asumió Sabina Frederick en el ministerio se estableció mesa de diálogo donde se trataban todos estos temas y se llegaba a buen puerto, porque el origen de todo esto es la segregación de estas poblaciones mapuches. Yo, por ejemplo, entré a... No cualquiera puede entrar, no lo digo como algo como jactándome, pero por un conocido, parte de mi laburo, pude entrar después de que mataran a Rafael Nahuel a esa comunidad. Tampoco me dejaron entrar tanto, pero entré y hablé con ellos. Y la historia de estos chicos, sobre todo los más jóvenes, como Rafael Nahuel, es una historia de que ellos en las ciudades vivían totalmente marginados. Es decir, sus madres eran personal de limpieza de los ricos, ellos... Si con suerte tenían un laburo medio marginal y mal pago, muchos caían en la delincuencia, en afanar para sobrevivir. Entonces empezaron a entender de dónde viene, a dónde van y cuáles son los derechos que tienen. Por eso, cuando Patricia Bullrich habla de los derechos de 46 millones de argentinos, se está olvidando de los propios mapuches. Ahí hay un tema sobre el cual no profundizan, que tiene que ver con darle el lugar que se merecen a estos pibes que lograron entender que son, digamos, los esclavos de las clases medias altas de las ciudades de la Patagonia, ¿no? Y hay algo más, así como Bullrich en ese discurso invisibiliza la condición argentina de la población mapuche que está en conflicto, también... en realidad utiliza esos 46 millones de argentinos como excusa para defender otra cosa, porque el interés del Ministerio de Seguridad en la Patagonia está puesto en proteger los grandes latifundios, no está puesto en defender a la familia que quizás tiene un pequeño lote o que vive ahí desde hace varias generaciones. Entonces, ahí hay otra cosa, grandes latifundios que en algunos casos representan capitales argentinos y otros que no, que representan capitales extranjeros. El más famoso de ellos es Lago Escondido, donde si hablamos de injerencia extranjera, para volver al tema del principio, si hablamos de injerencia extranjera, bueno, ahí se organizaban algunas reuniones que... De hecho, acordate, perdón Mati, acordate que la muerte de Santiago Maldonado se da en terrenos que pertenecen a Benetton, ¿no? Eso no fue en un parque nacional. Así es. Y así toda la zona de la Patagonia. Ahora, mientras esto pasa,
hay un montón de guardaparques que no saben, que están trabajando sin contrato y Así no saben si van a conservar su trabajo, ¿no? Así es, y sobre eso quiero volver en un rato cuando hablemos de los incendios también en California, porque es impresionante la diferencia de cómo se combaten allá con cómo se combaten acá, cuando los incendios son los mismos, y eso habla también un poco del rol que tienen los estados. Diego. Hay un apunte político también sobre esto, además del show, lo que venían diciendo Mati, Fero, de todo esto preparado como parte de la campaña de Bullrich. Hay un mensaje contra Macri, otra vez, en el medio. Este gobierno se anima, ¿no? Lo que Bullrich viene diciendo, antes no me dejaban hacer nada. Yo ayer hablaba con alguien que en su momento fue muy cercano a Macri. Ya no tanto, pero que fue alguien clave del entorno de lo que fue el gobierno. Me dice, lamento haber borrado los chats, me dice. Lamento haber borrado los chats de cómo Macri la bancó a Bullrich en el caso Nahuel, en el caso de Rafael Nahuel, en el caso de Santiago Maldonado, que fue tan extenso. Bueno, Fero lo cubrió durante mucho tiempo. Eso lo tuiteó Hernán Iglesias Cilia. Yo tuve un entredicho porque yo lo chicaneé con que, bueno, por fin admitían la responsabilidad del Ministerio de Seguridad en la muerte de Maldonado, pero lo que él decía era que la bancaron tanto que evitaron que renuncie, que Hernán Iglesias Cilia, que es una especie de escritor en las sombras de los tweets de Macri, decía esto, ¿no? Que si no la hubiera bancado tanto Macri, hubiera tenido que renunciar ante el escándalo de la muerte de Maldonado. Lo mismo me decían porque además, claro, entre los gendarmes empezó a haber un nerviosismo durante todo ese tiempo, entre la fuerza de seguridad no estaba claro lo que decía Bullrich, obviamente fue un proceso muy largo, y Macri tenía en su entorno a mucha gente que decía, echala a Bullrich, ¿no? Esto es lo que dice hoy el macrismo, pero digo, más allá de si lo que dice Macri es cierto, si esos chats existieron o no, lo que digo es Bullrich le está tirando, además, en esta puesta en escena, otra vez a Macri, diciendo, a mí no me dejaban hacer nada, esta idea de, por primera vez en 18 años, en el medio estuvo el macrismo también, y es permanente, digo, es una guerra muy fuerte entre Macri y Bullrich, y en algún momento quizás puede aparecer información, capaz esta persona con la que hablé ayer, que me dice, lamento haber borrado los chats, recupera los chats. Sí, los dos saben de qué se trata la recopilación de información para su uso político, tanto Bullrich como Macri. Lo que me parece importante apuntar de este despliegue, de este show de Patricia Bullrich, es que, más allá del caso puntual de las comunidades mapuches y demás, me parece un mensaje en general para cualquiera que, en la Patagonia en particular, pero en general, se atreva a tratar de, por ejemplo, cortar una ruta, realizar algún tipo de protesta, ¿no? Pensando también en los negocios que hay que cuidar, ¿no? Teniendo en cuenta con los hidrocarburos en el sur y demás, a cualquiera que se le ocurra, a cualquier organización política, sindical, social, establecer algún tipo de protesta, ahí va a estar Patricia Bullrich con todo su operativo. Y después la pregunta que hay que hacerse es por qué también Patricia Bullrich es una de las mejores, de las ministras con mejor imagen positiva dentro de este gobierno también, y qué genera este tipo de operativos en la opinión pública, ¿no? Que también es otra pregunta de por qué Patricia Bullrich propagandiza tanto esto. Evidentemente tiene ahí algo que cree que puede capitalizar, ¿no? Y sí, evidentemente hay un terreno fértil. Y también otra parte de esa respuesta también tiene que ver con que en sus 2 periodos como ministra de Seguridad contó con el apoyo completo de quien era el presidente para poder correr todos los límites que quiso. Y ese apoyo que vos decías de Macri, hoy Macri debe estar arrepintiéndose, ¿no, Adri? De haberla bancado tanto. No sé si tiene capacidad de arrepentimiento, Macri. Digamos, porque tendría muchas cosas por las cuales arrepentirse. Bueno, pero esta porque lo termina afectando a él personalmente. Claro, se le dio vuelta. Puede ser que se sensibilice sobre su propia desgracia. No sé si es una desgracia, veremos cómo termina la historia. Lo cierto es que volvemos con las escenas del capítulo anterior para retomar el hilo. Ayer, ¿cómo habíamos dejado la novela? Macri le había ofrecido a través de un tuit, de 2, en realidad, al presidente Milei, armar una mesa, un consejo asesor electoral para coordinar una fusión, una adquisición, una alianza, no sabemos muy bien qué formato en la cabeza Macri podría tener aquello que Milei presentó como un acuerdo político con pretensiones de asimilar, ¿no? de fagocitar al PRO. Ayer por la tarde, Jorge Macri, vamos a repetir el video porque quizá se ha renovado la audiencia y lo escuchamos muy temprano. Jorge Macri, primo de Mauricio, cerebro político del PRO en Provincia de Buenos Aires y uno de los constructores del PRO. Digo porque no es una persona
recién llegada a la política, ni ingenuo en términos de rosca política. Es raro que una persona con la experiencia de Jorge Macri, que arrancó en política antes que su primo, o por lo menos en política partidaria antes que su primo, se le escape, como dijo ayer que ocurrió en un acto Está de claro que no militantes. se le escapó. Bueno, en el entorno de Jorge Macri dijo que se dejó llevar por el fervor de un encuentro de militantes y dijo lo siguiente. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, ¿eh? ¡Ojo! Me va a matar ahora, pero... Y encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en ciudad, la puede seguir a Cristina donde haga falta, ¿eh? Bueno. Eso, perdón, eso habla mucho en general de cómo está organizada la política en la Argentina, ¿no? Es el AMBA, ¿no? Pasan de la general para un lado para el otro, no importa nada, ¿no? Es que la pretensión de disputar con el kirchnerismo, como el kirchnerismo también en algún punto se conurbanizó, Claro. entonces Macri se presenta como el mejor candidato contra el kirchnerismo en una eventual alianza de pares con Milei. Ahora, el problema es que la alianza de pares con Milei solo tiene una figura para ofrecer el PRO, que es el propio Macri. Sí. Y que ni siquiera es par de Milei, o por lo menos Milei Bueno, no lo él percibe tiene como esa pretensión de ser par de Milei, y Milei obviamente lo ningunea todo el tiempo. Además, ayer Milei, se había difundido el frontón con Luis Miguel Majul, cuando Majul, en una pregunta guionada, por eso digo que hay que escuchar las palabras de Jorge Macri como respuesta al guión que leyó Majul frente a Milei. ¿Qué decía el guión de Majul? Preguntale a Milei si Macri va a ser candidato, si quiere que sea candidato en la ciudad. Y Milei, ¿qué respondió? No está hace para falta. ser candidato. Entonces Jorge Macri le responde al guión que leyó Majul frente a Milei para que Milei difundiese. Yo sé que es complejo, pero bueno, vamos siguiendo la Te hago trama. una pregunta. ¿Jorge Macri sabe algo de nosotros no sabemos? Porque yo hasta donde sé, hasta ayer nunca había escuchado la idea de que Cristina fuera candidata en Capital. Tiene domicilio en Capital, hasta donde tengo Pero entendido. se orejea como posibilidad, de hecho lo hemos comentado acá. Que fuera en la provincia de Buenos Aires. No, también se origió como posibilidad en Capital. Ah, bueno, para mí es una novedad política. Porque esa. en Capital se elige senador, en provincia de Buenos Aires no. Claro. Pero si vas por senador... Sería raro, ¿no? Y si vas por senador, corres el riesgo de quedar afuera. Tenés que entrar entre los primeros dos. Si vas por diputado Bueno, en la provincia de Buenos Aires, hoy entrás. las encuestas indican que si el PRO y la Libertad Avanza van por separado, en la elección nacional, ¿no? Ya se sabe que se desdobla la elección para legisladores porteños respecto a la elección nacional. Ponemos el foco en la elección nacional. Si van por separado, las encuestas, por lo menos el 100% de las encuestas que yo vi, dice que el peronismo, por lo menos un senador, el senador por la minoría, mete. Están muy apretados, 27, 25, 23. Por eso, es una apuesta. Por eso, están muy apretados, pero en todas las encuestas el peronismo entra segundo, es decir, un senador mete. A ver, en ninguna encuesta se involucra a Cristina como candidata todavía. Cristina senadora en la ciudad de Buenos Aires sería algo bastante contra natura. La obsesión de Cristina es la provincia de Buenos Aires. Contra natura, pero no exótico. Está bien, la obsesión de Cristina es la provincia de Buenos Aires. La tensión con Kicillof es por la provincia de Buenos Aires. Vos decís que tendría que ganarle a Kicillof en el distrito que gobierna No, pará, Kicillof. y digo, la ciudad de Buenos Aires es la zona franca del macrismo. Desde hace casi 20 años. Vos decís que Jorge Macri dice que Cristina va a abandonar la provincia de Buenos Aires para ir a pelear a la ciudad que es el territorio de Macri y Milei. Sería extraño, digo, A mí me llamó la atención a mí por también eso. me parece extraño. ¿Puede pasar? Todo puede pasar. Todo puede pasar. Sería Pueden rarísimo. invadir Groenlandia. Ese es mi latillo. Si va a ser esta candidato en semana. Capital, ¿por qué discute con Kicillof como está discutiendo desde Bueno, hace un año? porque en definitiva ahí sí es la política del AMBA. Capital, conurbano, un área geográfica. Ya no importa si sos porteño o bonaerense, ¿no? El efecto político... Hace rato, ¿no? Scioli creo que inauguró esa tradición. claro. O antes de Scioli hubo otros, pero Scioli fue quizás el más... Hace un rato largo. El efecto político de ganar una senaduría no es el mismo que el de ganar una diputación. El efecto político de cara a una eventual gestión parlamentaria. Pero, insisto, más allá de la pretensión de confrontar con Cristina, lo interesante es, en el marco de la discusión con Milei, ayer Jorge Macri pone en escena aquello que había sido puesto en duda en la previa, por el propio Milei y por el propio dispositivo macrista, que había difundido la idea de que Macri no descartaba, pero tampoco confirmaba su candidatura. Bueno, ahora el primo confirmó
casi 7 meses antes de tener que la obligación de confirmar. Bueno, 7 meses estoy exagerando. Estamos hablando de mayo, las alianzas, junio, la presentación de listas. Si no se eliminan las pasos. Si no se modifica, bueno. Entonces, 6 meses antes, confirmar una candidatura es muy exótico. No va a pasar. Es muy raro. Suena más a cantar retruco con un 4 en la mano. Además, en mi experiencia, desde que me dedico a la política, este tipo de alianzas nunca se cerraron más de 48 horas antes del cierre de listas, Claro. porque los dos están hasta último momento, excepto que haya una capitulación total, excepto que haya una capitulación total de Macri y le entregue el PRO ya en mano, pero si no, Hay una van a explicación. tironear hasta último momento. Hay una explicación de por qué ahora. ¿Por qué entonces, si va contra todos los manuales, lanzar una candidatura tan temprano? ¿Por qué lo hizo ayer Jorge Macri? Porque a partir del tuit de Mauricio ofreciendo un armisticio con Milei, empezaron a aparecer voces de dirigentes del PRO criticándolo a Mauricio por esa actitud. María Eugenia Talarico, que venía en una disputa tuitera con la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo. Ricardo de Benedetti, autoridad del PRO. Creo que tenemos ahí para compartir el tuit de Ricardo Benedetti, donde directamente le dice a Macri, hasta acá te acompañé, hasta acá llego. Fíjense esta presentación pública de Benedetti que dice, si esta es la decisión, respondiéndole al tuit de armisticio, yo no acompaño. Benedetti es autoridad del PRO, creo que fue presidente, no sé, porque el PRO tiene dos, como el radicalismo, dos espacios de conducción, ¿no? La mesa y una autoridad más Una nacional. mueblería de tantas mesas. ¿Cómo? Tiene una mueblería el Una PRO de mueblería, tantas mesas. exactamente. Bueno, no puedo, no quiero, no voy a acompañar a quien insulta, agrede y desprecia a quienes buscan ayudarlo, a quien usa el grito y la soberbia como escudo para tapar su vacío. Esta alianza no tiene un argumento válido que la sostenga porque vos mismo lo dijiste. Le responde a Macri, ¿eh? El PRO ayudó desde el Congreso cuando fue necesario para el país y se abstuvo donde no coincidía. Entonces, ¿por qué entregar ahora lo que no necesita ser entregado? Y claro, ¿cuál es el problema que ve Jorge Macri en esta deserción de dirigentes? Bueno, la imposibilidad de generar una lista propia de propios. Va a tener que recurrir a la alianza que le propone Elisa Carrió y que le propone una parte del radicalismo para nutrir en la elección de la ciudad una lista porteña del PRO, pero con pocos dirigentes del PRO o con los que decidan seguir en el PRO criticando a Mauricio Macri, lo cual ya sería como una anomalía. No, es que Macri ahí tiene un problema. Si no va con Milei, hay gente que se le va del PRO. Si Pero va con seguro. Milei, hay gente que se le va del PRO. Es el problema que tuvo Macri desde el momento en que creyó que Milei le iba a cumplir los acuerdos económicos. Y que era fácilmente infiltrable. Bueno, es que eso era Al final el que terminó infiltrado fue Macri. resultado verosímil cuando lo dijo Macri y seguramente es la idea que él tenía de su capacidad de infiltración del gobierno. El tema es que le creyó a Milei que si llegaba a ser presidente le iba a respetar pacto de negocios que Milei ya tenía comprometido con otros actores de la economía argentina. Es así. O sea, ¿por qué le va a respetar a Macri un pacto de negocios si también Elstein y otro, no sé, Manzano, otros Bueno, en otro personajes le momento- ofrecían los mismos pactos de negocios? En otro momento la respuesta a eso era porque Macri es más poderoso, o por lo menos tiene más herramientas más para poder de influir. daño. El hecho de que no lo haga da cuenta de que a Macri se le está licuando el poder, y ese es el problema que tiene Macri también, que tiene un reloj de arena en la mano. Y cada día que pasa, cada vez va quedando más claro que él tiene menos acciones. Entonces, también creo que el adelantamiento de los términos de negociación tienen que ver con esconder como una negociación algo que en realidad es un Macri reconociendo que ya no tiene mucha fuerza para hacer. Bueno, y ahí el lugar que le queda al peronismo, ¿no? Frente ¿Qué onda? a este- ¿Alguien lo vio? ¿Está en la playa? No, Están ahí. ¿Está vacacionando? ¿Alguien? Hay como ¿Qué decía- peronismo? ¿Qué peronismo? Claro, el amigo Pablo Ibáñez había acuñado hace mucho tiempo la idea de peronismos, ¿no? Peronismos. Cada vez que se refería a alguna tribu. Un saludo a Totó. Le mandamos un saludo. ¿Qué se sabe del peronismo? Bueno, ¿de cuál? De varios, Y de bueno, algunos. por eso. El kirchnerismo me parece que se va a revitalizar en tanto contrincante. ¿Cuál kirchnerismo? Bueno. Y Kirchnerismos. después ahí está la interna no resuelta del kirchnerismo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, entre Axel y Cristina. Que va a ser difícil de resolver en tanto no se resuelva primero el presupuesto. Está directamente vinculado.
nosotros... Tengo información sobre eso. Bueno, claro, porque lo venimos contando medio minuto a minuto y hace un par de días que no hablamos del tema. Pero está muy peliaguda la cosa del presupuesto en provincia y es central para obtener gobernabilidad en el distrito que gobierna el peronismo. Vamos a Que hacer no sobran, ¿no? un Hay resumen. cinco Vamos a hacer un de resumen porque no es sencillo para que se entienda. La provincia de Buenos Aires, así como en el país tiene un presupuesto, tiene 3 leyes que hacen el mismo trabajo en conjunto que el presupuesto nacional. Una tiene que ver con el presupuesto mismo, que es en qué se va a gastar. Otra, que es la ley fiscal, que tiene que ver con cómo se va a recaudar lo que se gaste. Y un tercero, que es el endeudamiento, que es para saldar la diferencia entre las primeras dos. O para renegociar deuda anterior, como por ejemplo la que dejó María Eugenia Vidal, que como casi todos los gobernadores de todos los signos políticos durante los 4 años de Macri se endeudaron mucho en dólares. Para aprobar la tercera de esas 3 leyes, la del endeudamiento, hacen falta 2/3 de la legislatura. Las otras 2 se aprueban con mayoría simple. Pero no te sirve de nada aprobar las primeras 2 si no tenés aprobada la tercera. Porque justamente no tenés de dónde sacar la plata para pagar las deudas, entonces te cambian todos los números del presupuesto y de la pauta fiscal. Lo que pasó en esta negociación es que un grupo de intendentes del PJ le reescribieron parte del presupuesto de la primera de las leyes a Kicillof. Y algo que sucede, que es una regla de oro en las negociaciones parlamentarias, es que cuando vos sos oposición y ves que en el oficialismo no se ponen de acuerdo entre sí, vos no les votás nada. Le decís, primero pónganse de acuerdo entre ustedes y después negociemos a ver qué te voto. Como los votos del PJ, después de ese tire y afloje, estuvieron finalmente, porque no hubo una ruptura total, pero no alcanzaban para los 2/3 del endeudamiento, se quedó sin nada. Kicillof entonces lo que hizo fue prorrogar las 2 leyes que se podían prorrogar del año pasado, que eran la fiscal y el presupuesto, pero como no se puede prorrogar la autorización para endeudarse, es prácticamente lo mismo que nada. A diferencia del Estado Nacional, que cuando prorroga el presupuesto pueda adaptar todas las partidas más o menos automáticamente, una provincia que no puede imprimir y que no puede tomar deuda sin autorización, si no tiene todas las herramientas, lo que tiene que hacer es achicar, ajustar. Y la cantidad de plata que va a tener que ajustar Kicillof, si no logra que en febrero le aprueben el endeudamiento, afecta directamente las negociaciones paritarias. Ese es el punto, digamos. Es políticamente hablando, en un año electoral, el punto más importante. Que el costo más grande que tiene la provincia de Buenos Aires es el salario de los policías, es el salario de los docentes, es el salario del personal de salud pública, y eso es lo que va a tener que ajustar necesariamente por el tamaño de esas partidas si no logra renegociar la deuda, para lo cual necesita la autorización de 2/3 de la legislatura. Sí. En esa situación estamos parados ahora. Kicillof está avanzando en un análisis del año económico como si no tuviera. Está trabajando hoy, mientras hablamos, en ver cuál es la manera de recortar lo menos posible o en los lugares menos sensibles. Y está viendo además la posibilidad de otras herramientas de recaudación, porque al no haber una nueva ley fiscal y postergarse el año pasado, algunas herramientas que en la negociación se habían dado de baja ahora están nuevamente en la caja de herramientas. Bueno, toda esa discusión respecto a las posibilidades de gobernabilidad que tenga la provincia de Buenos Aires en el año electoral, porque en definitiva estamos hablando de eso, sujetan las decisiones electorales y por lo tanto entonces todavía es difícil de avisorar cómo se va a resolver la interna en la provincia de Buenos Aires, porque no sabe ni siquiera el calendario, no sabe si se va a desdoblar, si no se va a desdoblar, si cada intendente jugará su partido, si va a haber 40, ¿cuántos municipios son en la provincia? 135. 135 elecciones, y entonces ahí tenés un escenario con cada intendente atendiendo su juego, internas en cada municipio o en muchos de ellos, la verdad no lo sabemos. Sí sabemos que Macri y Milei hoy tienen por delante una relación imposible, porque Macri la plantea como una relación de pares y Milei como una relación vertical. Entonces, el vínculo en los términos en los que los imagina Macri son imposibles, salvo que Macri ponga a la parrilla su posibilidad, su capacidad de daño. De modo que estaremos viendo, así como arrancamos el año con carpetas voladoras en torno al tema de la AFIP,
probablemente un trimestre, un cuatrimestre, muy intenso en materia de videos, carpetas y otros insumos de operaciones sucias. De acá hasta el circulando. cierre de listas. Un apunte sobre Macri candidato y lo que dijo Jorge Macri. Nosotros veníamos diciendo un poco lo que se venía diciendo desde el entorno de Macri, que él no quería ser candidato, que aborrecía esa posibilidad, que no le convenía, que podía salir tercero por estas encuestas que citaba Adrián hace un rato. Después hay que laburar también, ¿no? Sí, hay que trabajar y está más cómodo. Hay que hacer campaña, claro. Pero se vio obligado, me parece. Lo que estamos viendo esta semana es que se vio obligado a jugar con su candidatura porque con esta idea que había trascendido de que él no quiere, estaba muerto. Entonces empezó a hacer circular. Cito Un algo que operativito clamor, digamos. está tratando de decir, puedo llegar a ser candidato, todo indica que no va a ser. Cito lo que dice Federico Mayol, que es un periodista que escribe en Infobae, que tiene muy buena información, sobre todo el macrismo. Dice, Mauricio odia la posibilidad de ser candidato. Si lo hace es porque realmente no le queda otra. Esto está en Infobae, publicado Recordemos, ahora. Macri fue diputado 2 años y prácticamente no pisó el Congreso, Él no, mismo- no le él mismo interesa. dijo, él escribió en su libro que fue la peor experiencia de su vida. sí, o sea, así por si quedaba alguna duda de que... Y si pierde, además. Si sale segundo, hablar, además. ni en la hablar. ciudad, Si además sale de que tercero tiene- es una catástrofe porque Jorge Macri verá ante sí la posibilidad de perder el territorio que durante 25 años cultivó el PRO con negocios que también están en disputa. Pero además se lo come en vivo. Bueno, por porque eso- Macri juntó muchos enemigos a lo largo de su carrera, que lo único que los frenaba era el poder que Macri tenía. En cuanto se lo perciba en una situación de debilidad. Por eso Macri tenía tanto miedo a Massa presidente y el año pasado fue cambiando fichas drásticamente o medio caóticamente para hacer cualquier cosa para evitar ese escenario. Mirá. Porque había alguien que le disputaba poder en serio y que sabía que si eso pasaba, Macri quedaba en una situación de muy a la intemperie. Te voy a contar un ejemplo de estos días. Se aprobó a fin de año, entre gallos y medianoche, como suele ocurrir, el nuevo código de construcción en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Habilitando negocios inmobiliarios, sobre todo en zonas del sur de la ciudad. El staff de constructores que venía trabajando en estos 20 años, favorecidos por el macrismo, fue alterado en la gestión de Jorge Macri. Hay otros que se favorecen, muchos de esos que desarrollaron negocios inmobiliarios donde gobernó Jorge Macri hasta gobernar la ciudad. Vicente López. Vicente López. Toda la costa. Entonces hay desarrolladores inmobiliarios que están migrando de Vicente López a la ciudad de Buenos Aires favorecidos por la gestión de Jorge Macri. Con eso se desplaza a otros que venían siendo favorecidos durante la gestión de Mauricio Rodríguez Larreta. Ahí hubo bastante continuidad de un esquema de negocios que alumbró Mauricio Macri apenas llegó. El negocio inmobiliario es el corazón de la gestión PRO en la ciudad. Bueno, entre los que vienen de Vicente López a la ciudad a hacer negocios está el Grupo La Nación, que es un gran desarrollador inmobiliario que ya había hecho negocios en la ciudad con Rodríguez Larreta. El Movistar Arena, por ejemplo. La arena de Villa Crespo, digamos. Sí. Bueno, hay que ver, y ahí empieza a terciar también el esquema comunicacional que aparecía muy cercano al gobierno de Milei, pero siempre disputado con Mauricio Macri. Disputa que veíamos a la luz del día en La Nación. Sí, claro. La Nación más... hora a hora se iban disputando posiciones, el más macrista, el más mileísta. Bueno, está bastante ordenado, aparentemente, La Nación Más, en línea hoy con los intereses del gobierno de Milei, porque el ordenador es Luis Majul. El que quedó como ordenador editorial es Luis Majul. Y venimos de Milei ponderar, de escucharlo ponderar a La Nación. Y de publicar una Y de nota publicar editorial un en La artículo en La Nación. Entonces lo que estamos viendo ahí no es solamente la migración del desarrollador inmobiliario de Vicente López a la ciudad, sino de cierta conciliación entre sponsors de Milei y sponsors de Jorge Macri. Si Mauricio Macri se queda sin sponsors, o empieza a perder sponsors, empieza a perder poder. ¿En dónde? Y ahí donde los sponsors gravitan mucho, en los tribunales. Y en los medios. Sí, y en los medios. En los medios y en los tribunales. Sí, sí, sí. Son dos ámbitos donde los sponsors son muy importantes. Y donde Macri estuvo acostumbrado a. Porque no es que tener Macri mucha pone de la palanca. suya para Así disciplinar a los ¿Llegaremos tribunales. vivos a ver el despoder de Macri en los tribunales? Es que, a ver, el poder de los tribunales se aceita con viva y crocante, no es una cuestión de simpatía política, ¿eh?
No es que un juez se levanta toda la mañana, hace saludo uno a las ideas de Mauricio Macri o de Milei, se levanta a la mañana y revisa el home banking. Y si está, avanza. Y si no está, hace lo que indica la ley, ponele. Más o menos. Si no, no. O sea, funciona con una lógica bastante cerrada. ¿Te acordás cuando Macri... No digo todo, porque después se enojan. No todos los jueces, no todos los fiscales. Siempre están las excepciones que... No todos los home bankings. ¿Cómo? No todos los home No todos bankings. los home bankings. No todos revisan el home banking, otros revisan, por ejemplo, la billetera en Bitcoin. En su libro... No, la wallet. En La su, vale, amo. en su libro de segundo tiempo, Macri parafrasea a Jorge Asís, porque dice, me vienen a ver, cuando asumo como presidente, me vienen a ver y me preguntan, ¿la mía está? Que era una frase atribuida con la que muchos... Macri decía que muchos empresarios iban y le preguntaban eso. Bueno, Bueno, que decían, tenés que recortar acá, pero la mía no la toques. el cautiverio Exactamente. de Elstad a Milei, esos 2 meses de cautiverio que lo tuvo Elstad a Milei en su hotel, un poco tuvo que ver con esa emancipación de Milei de Macri, ¿eh? Porque Edelstein fue uno de los que aparentemente tenían este mecanismo según Macri. Era uno de los que estaban acostumbrados a aceitar negocios. Edelstein, uno de los primeros junto a de Narváez, ¿no? Edelstein y de Narváez fueron los 2 primeros personeros de Soros en Argentina, por lo menos en el negocio del retail, del consumo masivo. Después tuvo otros representantes. Bueno, Edelstein, cuando hace el cautiverio de Milei, lo hace para emanciparlo de Macri. Pero no hay que olvidarse que Macri a muchas de estas personas las quiso meter presas. Yo siempre cuento la anécdota, porque la contó Ernequian, no es un misterio, que el límite vertical en la relación entre Ernequian, Eduardo y Macri fue el día que entraron 2 suboficiales de la Policía Federal, muy jovencitos, y le revisaron los calzoncillos. Ese fue el límite vertical. Y los calzoncillos no. Y con los No, calzoncillos ¿cómo vas a no se revisar el jode. calzoncillo? Eso fue en el marco de la causa de los cuadernos. ¿Usará boxer o slip? No, Mauricio? no es una No pregunta quise que ni averiguar, no, porque no, no. imagínate si se ofendió porque se lo revisaron, mirá si me iba a poner a averiguar qué tipo de calzoncillo usa. Hubo mucha gente que no está acostumbrada a que le toquen los calzoncillos, que los perdió en California en los incendios, ¿no es cierto? Mirá qué manera de enganchar. Ah, sí, te hago una Qué vuelta. manera de enganchar. Pero no, se calmaron más cosas que los calzoncillos en California. Pero sí esta cuestión de un incendio que impacta directamente a una de las zonas más exclusivas del planeta y eso genera un impacto distinto más allá de que es un caso histórico per se, por sus características. Sí, sobre todo porque la superficie quemada está arriba de las 11.000 hectáreas, que es un montón. Para que se den una idea, más o menos, es parecido a lo que yo les hablaba del incendio en Los Alerces en el verano pasado. Es más o menos lo que se quemó en Los Alerces el verano pasado, solo que en este caso es toda zona habitada. Por eso decíamos que hay más de 9.000 estructuras entre casas y resto de construcciones totalmente desintegradas. Hay ya 10 muertos confirmados, por lo menos eso hasta hace unas horas. 130.000 personas movidas, es decir, trasladadas por evacuación. Es una zona totalmente habitada que se vio en la encerrona de la tormenta de viento Santana, que es una tormenta clásica de esta época del invierno en California, con una sequía descomunal, en un efecto que se llama látigo, porque es un efecto nuevo del cambio climático que tiene que ver con que llueve mucho durante un año, una o 2 temporadas, y después viene una sequía tremenda. Entonces crece mucha vegetación y después la vegetación se seca y termina transfiriendo más los incendios. Exactamente, y el viento Santana es un viento que seca mucho. Entonces todo eso se vuelve material altamente combustible. El 99% de los incendios se generan por una causa humana. Alguien que enciende algo, qué sé yo, pero en general, bueno, acá todavía no se sabe bien lo que pasó, pero tiene que ver con esto. ¿Viste cuando a vos se te está apagando el asado y le das y de repente las brasas se encienden? Bueno, eso es básicamente lo que pasó. En este caso vamos a ver, para que se den una idea de la magnitud, me gustaría arrancar no por el tape 1, sino por el 2.
porque esta es una imagen que sintetiza el momento distópico que estamos viviendo. Es tremenda. Parece una película. Parece una película. Lo que se ve es un cartel, un McDonald's, un local de McDonald's en llamas y las palmeras, eso que escuchan es el crepitar de las chispas que salen de la brasa que se genera. Es una imagen del sistema totalmente colapsado, ¿no? Es el sistema capitalista en un momento de amenaza total. Pero a mí me interesa este video donde vemos las palmeras ardidas y un montón de chispitas que salen. Bueno, esas chispitas se llaman pavesa. Y son la clave de la extensión de un incendio. Uno se pregunta, ¿el incendio va tomando territorio por las llamas? Sí, muchas veces las llamas van moviéndose a una velocidad descomunal. Te hablo de velocidades comunales de verdad, qué sé yo. Pueden hacer 30 metros en un segundo, comerse 30 metros y avanzar en un segundo, pero sobre todo los incendios se propagan por esas chispitas que vemos que van avanzando de a cientos de metros y quemando todo lo que agarran. Por eso termina como termina y terminan las casas rodeadas de fuego en una situación también distópica de película. Todos los videos que vamos a ver, que es impresionante, son videos de películas. Mirá este son unos bomberos, porque por supuesto la zona está... Obviamente la zona está vedada al paso del público. Estos son unos bomberos pasando por la... Si no me equivoco es la 101, la highway que va por toda la autopista que va por toda la costa, que es hermosa. La vimos en 1000 películas. En 1000 películas yo tuve la suerte de viajar por ahí. Es realmente hermoso el lugar. Bueno, mirá lo que es esto. Parece de película realmente. Bomberos, fuego, casas y mansiones ardiendo. Sí, típica película de Hollywood de fin del mundo, ¿no? Los cables de la electricidad prendidos fuego. Es realmente impresionante. Estamos hablando de 11.000 hectáreas complicadas. Y sobre esa avenida todas mansiones. Y sobre esa avenida todas mansiones. Mira, este es un poco en el atardecer. Se puede ver el humo, el viento. Recién había estimaciones para hoy, viernes, de que el viento podía bajar un poquito y ahí se iba a poder controlar el fuego. Porque ¿cuál es el otro problema del viento? No permite que los hidroaviones sobrevuelen la zona, ni los helicópteros. Y si bien el uso de los aviones no apaga el fuego, sí permite aplacarlo para que puedan acceder los bomberos que trabajan armar zonas cuerpo a cuerpo. De buffer, se le dice en inglés, como de contención. De contención, que vos mojás ahí, haces que no avance un poco y eso permite desplegar a las fuerzas de... Exactamente, contenés un poco el fuego, bajás un poco la temperatura y permite entrar. Porque otra cosa que a mí me ha dado la experiencia de cubrir un montón de incendios forestales es que uno en los videos y en las fotos lo que no ve es algo que es terrible, que es el calor. El calor que te genera una llama, o sea que todo eso, estamos hablando de probablemente una temperatura ambiente arriba de los 50 grados. Tenemos otro que es el 1, el tape 1, si podemos, Juanpa, ponerlo, porque muestra la amenaza del fuego directamente alrededor de una casa. Y una persona que está, no sé qué hace ahí realmente, filmando y no está saliendo por... Sí, está con su perrito, ahora lo vamos a ver. No sé qué hace ahí. Espero que esté viva esta persona. Sí, supongo que estará viva. Se lo escucha asustado, le dice al perrito que vamos a estar bien. Pero las llamas están ahí. Salvo que tenga una casa ignífuga, que hay de materiales ignífugos. Te iba a decir, se lo ve como y esté muy tranquilo. cerrado todo. También no entiendo cómo no explotaron los vidrios todavía, porque el fuego se ve muy cerca. Bueno, eso te iba a decir. ¿Sabes qué? Se dio el fenómeno, porque ya viene habiendo eventos de incendios en la zona, de construcción de casas ignífugas en manzanas donde hay, por supuesto, construcciones mixtas. Entonces se ven casas que se mantienen inalteradas prácticamente y la de al lado totalmente calcinada. Bueno, esta situación también de adaptación a una tragedia que no es necesariamente natural. Totalmente. ¿No? Un poco lo que vos estás contando es eso. Si querés, mientras seguimos charlando, vamos al tape 6 para seguir viendo. Pero lo que vos decís, Adrián, es así. Bueno, fíjate lo cerca de cómo arde todo, ¿no? Y lo cerca de la población que está. En general las rutas... Digo, ¿quién habrá visto el negocio
de la reconstrucción. Siempre hay algún Del negocio. incendio, ¿no? De las casas ignífugas. Ahora vamos a hablar un poco de los negocios porque hay un Biden habló de multimillonaria la inversión y el gobierno de Estados Unidos dijo que se va a encargar de reconstruir todos estos daños materiales a mí me preocupa la situación de las aseguradoras de las mansiones. Bueno, hay una cuestión igual. No, me preocupa entre comillas. sensibilidad de género. Me preocupa hay entre un comillas. dato, Me ahí hay preocupa un- entre comillas. Ahí hay un dato. Perdón, Candy, ¿ibas a decir algo? No, creo que tenemos el mismo dato. Decilo. Tenemos una placa, la mandé hace un rato. Las aseguradoras de California, en marzo del año pasado, dieron de baja del seguro de hogar, el riesgo contra incendios. Y si querías incorporar el riesgo contra incendios, tenías que pagar un plus muy caro. Con lo cual hay muchas de estas casas que no están aseguradas. Ahí se ve la lista de propiedades que no están aseguradas, 1.600 propiedades en Pacific Palisades, que es la zona más afectada por el Sí, incendio. una de las 3 zonas más afectadas. Es decir, gente que pagó durante mucho tiempo un seguro de su casa y que hace algunos meses eso le dejó de cubrir los incendios. ¿Era ese el dato que ibas a dar? Sí, y una cuestión más que es que además las casas que estaban sobre la costa muchas veces no estaban aseguradas contra estos tipos de desastres naturales. En realidad porque las aseguradoras pensaban que más por los sismos que por los incendios, pero bueno, igual estamos hablando de mansiones de multimillonarios, se podrán hacer otra casa, pero probablemente no los cubre Y el hay seguro. otro dato más, que es que el estado de California, cuando se dio esta cuestión de que muchas aseguradoras dieron de baja el seguro, armó su propio programa de seguros estatales contra incendios que cobraban menos que las privadas y pagaban un poco menos de prima. Pero claro, en un evento como este, si el Estado de California tiene que responder, va a quedar muy desfinanciado y hay que ver con Trump en la Casa Blanca, que es archienemigo de Newsom, el gobernador de California, y que quiere, lo dijo varias veces, convertir a California en un estado swing, en un estado que vote a veces republicanos y a veces demócratas, cuando desde Reagan para acá fue un estado muy demócrata. Vamos a ver si ayuda o si se monta sobre esta tragedia para decir esto pasa cuando los demócratas, etcétera, Bueno, etcétera, etcétera. Trump, de hecho, ayer culpó a Newsom, Sí. al gobernador, y le dijo que era culpa de él. Hay una crisis hídrica en California también y de alguna manera falta agua y Hay lo que los... inundaciones y hay incendios, Sí. permanentemente, Sí, hace tiempo, ¿no? sí. Y lo que acusan es que la mayor parte del recurso de agua se está usando para emprendimientos privados, de campo, de cultivos, etcétera, entre ellos cannabis. Newsom era un candidato puesto para reemplazar a Biden. Así es. Claro. De hecho, alguna vez le preguntaron a Biden si Newsom podía ser candidato. Dijo, sí, él podría ser perfectamente candidato, pero hay otros 50 que podrían ser candidatos. Bueno, no había 50. Terminó La única siendo que había Kamala, era sí. Kamala Harris y finalmente perdió, ¿no? Si les interesa, les muestro 2 o 3 videitos más y ya avanzamos. Este es muy tierno y a la vez muy, muy dramático porque es un perrito ahí perdido y asustado. La cantidad de animales, no solamente domésticos, sino silvestres, que probablemente estén muertos, va a ser alta. De todos modos, los animales suelen escapar, son bastante intuitivos los silvestres, no los domésticos, por supuesto. Pero me interesa que vayamos a ver para los videos de cómo quedó la ciudad y la comparativa, que es lo que les anticipaba al principio, para cerrar un poco lo que está pasando. Estamos hablando del 9, que es un dron, el Tape 9, Juanpa, un dron que muestra esto que es descomunal. Tremendo. Es una ciudad arrasada. Insisto, estamos en... Hollywood fue afectado, Sunset Boulevard, que es la famosa avenida donde se ve el cartel, afectada. No hubo tantos daños materiales como en esto que es Palisades, pero es impresionante. Toda la ciudad quemada. Ustedes imagínense lo que no podemos ver en las imágenes, que es, o percibir, mejor dicho, el olor que se siente, las dificultades de vivir bajo las cenizas como esto, y la temperatura, ¿no? Porque esto queda caliente y ardiendo durante muchos días. Es como, viste, que cuando haces el asado, insisto con el ejemplo, después las brasas te quedan por ahí varios días encendidas. Y la contaminación en el aire, ¿no? La contaminación, por supuesto, también. Y si quieren ver, vemos uno más, que es el 10, para ver esto, pero desde abajo. Esto mismo desde abajo. Miren cómo quedó. Esto es Malibú. Esta es la avenida costera a la altura de Malibú. Se terminó todo acá. Están calculando unos daños de más de 10.000 millones de dólares. El dato de las aseguradoras, bueno, hace pensar que esto fue, supongo, intencional.
Si no es una venganza de la naturaleza contra los millonarios. No, No yo sé. creo que hay otra cosa y me viene bien el pie para un par de comentarios que quería hacer sobre esto. Una, el negocio de las aseguradoras no está preparado para los grandes eventos de cambio climático que tenemos por delante. Ese es un tema. El cálculo de riesgo y beneficio no está preparado y lo más probable es que se vuelva algo exclusivo para los que más plata tienen, porque este negocio masivo, así como está, no va a funcionar. Segundo, cómo las aseguradoras terminan metidas siempre, ¿no? Cuando hablamos del caso de Luigi Mangione, también era el CEO de una aseguradora el que fue víctima de ese ataque, de ese asesinato, porque son grandes negocios que generalmente no cumplen aquello que prometen cuando cobran, que es que van a estar ahí para responder en el momento de dificultad, ya sea en términos como este de un desastre natural o en términos de salud. El negocio es el mismo. Pero en tercer lugar, el cambio climático es un fenómeno que está estrechamente vinculado con el fenómeno de los súper ricos. El cálculo que hizo Oxfam, que es una de las ONGs que se dedican a investigar estos fenómenos, da cuenta de que las 50 personas más ricas del mundo producen una mayor cantidad de polución de carbono, que es probablemente el motivo más grande de contaminación de la vida de una persona. Tiene que ver con la electricidad que usa, con los desechos naturales, los desechos de la basura y demás. En 1 hora y media, lo que una persona promedio, un habitante promedio de la Tierra, produce en toda su vida. La cantidad de contaminación que produce los 50 tipos más ricos del planeta en 1 hora y media equivalen a lo que hace una persona en toda su vida. Con lo cual, el cambio climático, que es efecto obviamente no de un acto individual o de 50 tipos, sino de 200 años de desarrollo de industria sobre el planeta Tierra, basada en combustibles fósiles y en conductas de depredación de los bosques y demás, que generaron un desequilibrio que produce este tipo de fenómenos. Pero hoy en día el principal vector del deterioro del planeta como lugar para que vivamos son estos tipos, que a su vez son los mismos tipos que están probando cohetes para rajarse a Marte cuando el planeta no da para más, o, lo uno a lo que nos contaba Mati, comprando grandes latifundios en Nueva Zelanda, en Australia, en la Patagonia, es decir, en el culo del mundo, para que cuando California, Inglaterra, Europa, Nueva York sean inhabitables por cuestiones climáticas, por cuestiones sociales, porque la gente que están excluyendo es tanta que en algún momento no les van a alcanzar las balas para dejarlos del lado de afuera de la pared. Hubo saqueos todos estos días, perdón. Mucha gente presa por los saqueos también. Pero digo, se van a recluir en grandes latifundios como Lago Escondido. Lago Escondido no es solamente una gran extensión en la Patagonia, es una pequeña civilización en miniatura. Tienen su propia generación de agua potable, su propia generación de energía, su propia pista de aterrizaje, su propia salida a vías navegables. Es decir, está preparado para, en el caso de un colapso mundial, puedan juntarse ahí unos pocos miles de personas y sobrevivir o seguir con sus vidas, o mientras otros lo piensan ya en otro planeta directamente, los que tienen todavía un escalón más de capacidad económica. Elon Musk y Jeff Bezos, los dos tipos más ricos del mundo, los dos están fabricando cohetes para ir a Marte. No es casualidad, no es que leyeron a Ray Bradbury. Besos dice que a él no le gusta, no tiene el deseo de... No le gusta, pero si se le queman las papas... Hasta ahora no fue, pero le preguntaron. Y es que hasta ahora es un poco más incómodo, pero en 20 años no sabemos cómo va a evolucionar todo esto. Entonces, es un fenómeno natural, pero es un fenómeno político y económico también. Y si no se le da una respuesta política y económica, el planeta Tierra le quedan las décadas contadas. No hay mucho planeta más para gastar. No tenemos mucho crédito más para gastar en ese sentido. Yo esto me recuerda permanentemente otro fenómeno, es una comparación quizá arbitraria, que es el 2001, ¿no? Acá en el 2001, cuando voló todo por los aires, había quedado la conciencia de que los ricos, los millonarios, los bancos, la clase dominante, llamémosle como se quiera, tenían conciencia de que si no había un mínimo equilibrio social,
ellos mismos estaban en riesgo. Ellos mismos podían recibir un boomerang de esa violencia, de esa desigualdad, de esos niveles de pobreza. Se suponía que habíamos salido del 2001 con ese aprendizaje de los dueños de la Argentina, ¿no? Sí. Hoy pareciera que ese aprendizaje se olvidó. El mundo es otro y esa lección ya no corre. Sin embargo, ahora este tipo de fenómenos, quizá ligados al cambio climático, quizá a nivel global, otra vez traen un vuelto para los ricos, ¿no? Un vuelto para los millonarios que ni siquiera pueden estar a salvo en estas mansiones cercanas a Hollywood, ¿no? Me parece que hay algo ahí donde tenés tanto poder, tenés tanta riqueza y tenés al lado tuyo o del otro lado de la frontera, digamos, a sectores que están en la nada, en la miseria, en la pobreza, que a veces ponen en riesgo tu propia ecuación y tu propio privilegio. Bueno, ahora pareciera ser que no es el riesgo social el que puede afectar ese bienestar de los que viven en los countries. Sí, puede suceder. Hoy pareciera que los ricos dicen no hay un riesgo en la pobreza y la desigualdad, ¿no? Pero hay un riesgo en el cambio climático. Así es. Yo pienso también, perdón, pero yo si fuese una de las CEO de las compañías de seguros tendría miedo. O sea, como que también empieza a pasar como, sí, el panorama es pero también hay que ver las reacciones de las personas, que a veces no son las reacciones de las personas que están en la pobreza más extrema, sino que son las personas que van cayendo de escalones. Los que tienen algo para perder. Los que tienen algo para perder y los que por ahí perdieron su casa y no habían actualizado el seguro y van a estar muy calientes con esta situación. En el Estados Unidos de Luigi Mangione, que dejó su vida, pero se cargó la del CEO de United Healthcare. Es que para redondear un poco, perdón, te interrumpí. No, eso, que hay revanchas también, que son revanchas populares. Es que estas cosas, de nuevo, como lo que decíamos de Soros, tienen rebotes tan amplios y que alcanzan a tanto que es muy distinto es muy difícil hacer lecturas lineales y no sabes cuál va a ser la consecuencia o el rebote que pueda tener, pero sí creo que es interesante para pensar en una alternativa, y con esto cerramos porque hoy tenemos que entregar unos minutitos antes, es pensar que el esquema tradicional con el que nos criamos todos nosotros, de la idea de una lucha de clases, quizás está quedando obsoleto, y que en algún punto, estos millonarios con casas en Malibú, o los Luigi Mangione, que eran tipos de familias muy privilegiadas y demás, cuando empiezan a quemar las papas, terminan teniendo en la mano las mismas herramientas que cualquier hijo de mortales, y quedan muy lejos de estos super millonarios. Estos Elon Musk. Elon Musk tiene 450.000 millones de dólares. 450.000 millones de dólares es... a ver, en el último coso de Forbes, Galperín tenía 10, ¿no? Es 45 veces más de lo que tiene Galperín, que ya es un supermillonario. Entonces, creo que hay que empezar a pensar con esta nueva categoría. Creo que hay que empezar a pensar cómo el planeta Tierra y sus habitantes se defienden de esta casta, porque son una verdadera casta, y que nos pone en riesgo a todos. A los que tenemos mucho, a los que tenemos poco. Es casi el PBI de la Argentina. Absolutamente, es casi el PBI de la Argentina, así es. Nos vamos yendo porque tenemos que entregar I-55 hoy. Muchísimas gracias a todo este equipo que me acompañó, también los que están del otro lado del vidrio y que hacen un laburo maravilloso cada día, y a ustedes que nos eligen para que los acompañemos, para informarse y para estar todas las mañanas aquí en El Pase. Nos reencontramos el lunes entonces a partir de las 10. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio. Y punto. El Destape 1070. Acompáñenme a ver esta triste historia. Dijo una